En el programa de hoy hablamos de sacrificio de cristianos y el Papa Rey, los escándalos financieros del Vaticano, cómo el Vaticano creó al Islam, abusos de la Iglesia Católica. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. en infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es el lado oscuro del Vaticano, parte 2. Antes de dar inicio a este episodio, como siempre queremos recordarle a nuestra querida audiencia que si no se ha suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en todas las redes sociales como AmorFatiMX. Toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen oportunidad de ayudarnos con algún aporte económico o donativo, lo agradecemos de todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que cada vez está mejor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan hasta este momento. Muchas gracias. Y como siempre queremos enviar saludos a nuestra queridísima Comunidad Fati de YouTube. Con mucho cariño a Nancy Espinosa, a Alba Azucena Díaz y a Zulbe Cerril. Muchas gracias por vernos, saludos y compartirnos. Abrazos. De Insta a Tapia Esquivel, a Beni Alín Anaya y a Francisco Mayo. Y de nuestra queridísima comunidad de Facebook queremos enviar saludos con mucho cariño a Arte Moreno Ortiz, a Sebastián Martínez Rubio y a Arbet Cortés. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como siempre también queremos mandar saludos muy especiales con muchísimo agradecimiento a aquellas personas que nos apoyan económicamente. Un agradecimiento por tu donación a Ernesto Navarrete. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a los nuevos miembros del contenido exclusivo. A Luz Bonilla, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en el contenido exclusivo. Esperemos que estés disfrutando muchísimo. Muchas gracias. Pues nada, comenzamos. Amigo, ¿cómo estás? Hermano, bien, todo muy bien. ¿Qué tal el fin de semana de Dalai Lamas, de Dalai Lameses? No, hombre, estuvo intensivo. Bueno, yo me enteré apenas, creo que apenas vi el video hoy en la mañana. Sí es real, ¿no? El video, o sea, de entrada, para empezar. Sí, el video se ve más que real, o sea, bueno, no. contextualicemos súper rápido. Pues ya vamos a abrir con eso, totalmente. Yo quería mira. mencionar en otro momento, pero bueno, pues si quieres ya es lo que está. Para calentar garganta. Está bien, que estamos hablando del Vaticano y nos vamos, Pues están pegados, juntos con pegados. a Dharamshala. ¿Esto fue en Dharamshala o en dónde sucedió? ¿Fue en la sede del Dalai Lama? Sí, pues ya abrimos con eso, entonces Sí, está bien, sí. vamos a abrir con eso. No me gusta abrir con ese tema ya tan escabroso, tan repugnante en realidad. Pues es que... Pero nos mandaron, ¿ustedes lo vieron en Comunidad Fati donde lo compartieron? Yo lo vi en TikTok. Ah, es que lo compartieron Y también en Comunidad Fati. En Comunidad Fati nos lo compartió alguien, no recuerdo quién, pero bueno, pues gracias por compartir tan repugnante noticia. La verdad es que sí está... Bueno, más adelante, ya que hablemos un poco sobre los abusos del Vaticano, los abusos de la Iglesia Católica y todo ese asunto, creo que será bueno cuestionarse muchas cosas también, dudar un poquito como de más matiz ahí. Bueno, por lo menos cuestionarlo como siempre. Pero mientras nada más comentar, ¿no? Como, pues es que sí, lo que sucedió, bueno, yo a grandes rasgos, o sea, no pude leer todo el artículo, pero el artículo en donde se mostraba el video era de la revista Proceso, en línea. Eso quiere decir que tuvo bastante auge. Me digo, Proceso es una revista ya muy vieja. Una revista política mexicana. Sí es mexicana, ¿verdad? Es mexicana, hermano. Y ahí es muy, por un rato muy crítica. Jalife estuvo en Proceso un buen rato hasta que... Bueno, yo creo que también ya se han de haber metido mano negra por ahí, ¿no? Pero pues había como intereses porque el director era Julio Scherer García. Y Julio Scherer, pues el apellido es. Ajá. Neofenicios. Sí. Y además, pues él fue el único que tuvo una entrevista con Ismael Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Sí. Cuando, pues nadie había tenido entrevistas con él. Entonces... Hay como conexiones extrañas. Sí, pues definitivamente, ¿no? Pero bueno... en este video, que es sobre el Dalai Lama, se muestra cómo el Dalai Lama besa en la boca a un niño. La verdad es que, no, o sea, te digo, no leí el artículo, no sé qué edad habrá tenido el niño, pero pues aparentaba que será como unos 8 años. Habrá chiquillo. Entre 8 y 10 años tenía el niño. Muy chiquillo. Como que lo agarra de la barbilla, le acaricia la cara, le da un pico en la boca y después
le pide que lama su lengua. Entonces se muestra el Dalai Lama sacando su lengua y el niño acercándose. Ya se corta el video antes de que se vea si sí le lame o no, pero bueno, la acción ya de por sí, o sea, como la petición de este el líder, supuesto líder espiritual, ¿no? Bueno, es un líder espiritual, desafortunadamente. Lo es, sí lo es. ¿Tú ¿Tú sé, que me parece ahí, repugnante. que fuiste a Dharamshala? Ajá. ¿Tú que estuviste ahí? ¿Sí se siente que es una figura venerada? Sí, Ya sí, pidió- por supuesto. Ya pidió disculpas. Y chequen si quieren. ¿Ya pidió disculpas? ¿Qué A ver, dijo? lo Lo mandaste. siento, dijo. Aquí actualizando, vamos, mira. Que dijo, lo siento. Y ahí como, no, perdón, no era mi intención, Que lamer me la vieran, lengua del digo, niño, no digo, no, manches. perdón, no era mi intención que me vieran. Ah, Dice, sí. Hay un video que anda ahí circulando, dice. A ver, qué locura. Pues ustedes disculparán esta pequeña pausa, pero pues estamos aquí, ya saben, reportando directamente. Directamente desde... Ahí está, ¿ves? A ver, si es de la cuenta oficial de Dalai Lama en Twitter. Dice, a video clip has been circulating that shows a recent meeting when a young boy... Bueno, un videoclip ha estado circulando que muestra un encuentro reciente cuando un niño joven le preguntó a su santidad, el Dalai Lama, que si podía darle un abrazo. Su santidad desea disculparse No mames, güey, con el niño y con su familia, así también como con sus amistades a lo largo del planeta, a lo largo del planeta, por el dolor por el dolo que sus palabras pudieron haber causado. Su santidad a menudo teases como juega, Juguetea con niños. juguete, no manches. A la vez. Sí, como que juguetea. No, más bien teases, es como ¿Bromea? incita, bromea con la gente de una forma inocente y juguetona. O sea, es como, sí, como incita, teases, Sí, es sí. como estar Molesta, ay, molestoncillo. es que hay una palabra exactamente molesta, es más eso, es molestón con la gente con la que se encuentra de una forma inocente y juguetona. Incluso públicamente y frente a las cámaras. Él lamenta este incidente. No tiene nada de sentido esta disculpa, no está diciendo... ¿Cómo vas a Que lo disculpen justificar? por cochino, dice. O sea, ¿cómo vas a estar diciendo eso? No puede ser, no, y la cara con la que mira al niño es Ahora sí repugnante, que si se me realmente es... ofendieron no es mi culpa, yo soy así. Porque aparte- Básicamente eso fue. Literal. Porque aparte ni siquiera es él directamente, sino es algún representante Sí. disculpándose por el Dalai Lama desde su cuenta, o sea, Su porque... community manager. No manches, pero el Que video está seguramente horrible. también es un niño. Es un niño. Hay que estar ticiando. Esperemos que no sea nada. No manches, pero está horrible. ¿Cómo ve al niño? ¿Cómo lo agarra la barbilla? Le da Sí, su güey, pico y los después videos- le dice el que video le es lama la horrendo, lengua. es horrendo, Oye, güey. ¿cómo vas a bromear? ¿Eso de qué forma? ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿a poco ya ha sucedido esto antes? O sea, si aquí dice que a menudo hace ese tipo de cosas, ¿a qué se Pues refiere, güey? imagínate cuántas veces no ha renacido. No ¿Cuántas veces manches, no lo ha hecho? qué locura. No, se ve súper mal, o sea, también digo, eres visto como un líder espiritual Como una santidad. de índole internacional. Ajá, exacto, le dice su santidad todavía, su santidad el Dalai Lama. ¿Cuál santidad es la chingada? No manches, es... No, ¿cuántos años tiene el Dalai Lama? Ya casi como 90, 87. sí, casi 90 años. Como Oye, 1400. o de plano ya se le bota la canica duro, pero no manches, si todavía conserva como cierta cordura mental, no haces ese tipo de cosas. O sea, hay profesionalidad, a pesar de que, o sea, mira, igual qué bueno que esto salió, se pudo vislumbrar abiertamente, porque pues se desenmascara ahí también el Dalai Lama. No, o sea, nosotros ya también habíamos... Ya estaba desenmascarado desde que dijo, sí, vacúnense. Sí, se vacunó, ¿no? En vivo y estaba promoviendo las vacunas y todo eso. No, o sea, Junto con sí, su amigo sí, el Sadhguru. definitivamente. Toda esa gente, pues ya se... Sí, güey, pues no mames. Pero no todos, ¿eh? No toda la gente. O sea, mucha gente lo sigue considerando como su santidad el Dalai Lama. Entonces, esto His Holiness. yo espero que sirva para que la gente se dé cuenta de que, pues, este tipo es un nefasto ahí, un títere más de Un la títere CIA, más. por supuesto. Pues es que ya la CIA también es títere, ¿no? Es como más bien de los poderes. ¿Cómo les llaman? Pues la Powers CIA that no es be. títere, la CIA es una herramienta de las élites. ¿Qué no es? es títere para ¿Cómo nada, tú la CIA es la traducirías forma en la powers que that se be? mueven. Powers that be, Ajá. los poderes... ¿De facto? ¿Son los poderes facto? Los poderes de... Sí, así se traduce, ¿no? Como poderes Sí, factos. Que son, bueno, en inglés powers that be, que son estas entidades, élites, ¿no? Que, Ajá, que que dominan, que están Sí, powers that be. en la cima. Me gusta cómo están en inglés. Powers Powers that that be. be.
poderes Exactamente. No, pero la CIA es una herramienta, ¿eh? No Una es... herramienta. La CIA es las élites, es como las élites se mueven. Porque la CIA, está metida en todas las instituciones. Ujú. Pues es la inteligencia central. Sí. Realmente es de donde monitorean absolutamente todo lo que Todo. sucede en el mundo. Sí. O sea, si hay una inteligencia artificial a la que están llegando todos los datos... Es ahí. En la CIA y supongo que también se coordina con otras inteligencias, digo, con ¿Que otros... no viste el meme que subí de Centros de inteligencia. ChatGPT? Que era de la gente diciendo que la inteligencia artificial nos va a adivinar. Sí, La no, inteligencia pero artificial. también hay que entender, eso ya lo hemos hablado, o sea, el ChatGPT es para el rebaño desconcertado, es el juguete del rebaño desconcertado para que se entretengan con la inteligencia artificial y crean que es eso. Pero qué buen Pero juguete, no ¿eh? manches. Gracias a este está este programa funcionando. Sí, güey. Todo, absolutamente cada palabra que estamos diciendo en este Es momento. culpa de ChatGPT. Exactamente. Utilizamos un prompter regulado por ChatGPT que nos dice qué decir, no, así, hacia dónde, no, no es cierto. Bueno, ahorita- Si no lo creen, vean el episodio 101 donde Aldo dice, ay, es que me equivoqué por lo que está allá. Ah, sí, sí dije eso. Es que ves que estaba el monitor y que dijiste, es que ya no sé a dónde ver, si al monitor o a la Ni me acuerdo, pero obviamente fue broma, ¿no? Pero no me acuerdo de qué. Bueno, que igual ahorita más tarde profundizamos sobre eso porque yo también tengo como muchos cuestionamientos sobre ello, pero nada más, como es la noticia del momento al menos Sí, o sí. esta semana, la siguiente semana que vean esto, pues ya no va a ser la noticia del momento porque seguramente bueno. va a haber otra cosa, pero había que mencionarlo, ¿no? Exactamente, sí, no, definitivamente que... No sé, o sea, qué repugnante noticia. Queda Gilgamesh. Sí, esta es una lamada. Es una lamada, es completamente una lamada. Es el Dalai Lame. La- Dalai Lame, Lame, es que Lame es como... Dalai Lame. Yo así- No, la verdad es que sí, es terrible eso que se pudo ver. Definitivamente evidencia, ¿no?, lo que sucede también como en las élites. O sea, yo me he mostrado como un poco escéptico en algunas cosas. Bueno, no escéptico, pero sí lo cuestiono también Reacio. por lo que dice Matis y todo. Eso ya lo analicemos más a profundidad más porque adelante. también mi compa Mike Pero este Matis, tipo de güey. cosas... Y Para que aparte no otro existe. tipo de cosas que también había visto, o sea, como que puntos que vas conectando y dices... "Ah". Ujú, ujú, ujú. Bueno, no sé. Oye, pero bueno, vamos a hablar del Vaticano, pero ¿sabes qué? Antes de hablar del Vaticano, a mí me gustaría como que nos endulzáramos un poco la boca de este feo Exactamente. tema y pues tenemos el... Porque tenemos un gusto amargo justamente por la Sí, noticia sí, que estamos sí, tratando. pero mira, qué mejor para endulzarse. endulzarnos la boca que... Ancuna Kitchen, exactamente. Ya conocen los postres de Ancuna Kitchen, patrocinador oficial. Unas delicias de postres con alto contenido nutricional, bajo contenido en azúcar. Pueden hacer pedidos especiales también para personas diabéticas si así lo desean, ¿no? Una excelente alternativa a postre que sí tiene contenido nutricional, que sí tiene algún aporte a nuestro cuerpo. Qué riquísimo. Tiene un bajo impacto perjudicial en nosotros. Definitivamente es una excelente opción para disfrutar en familia, con nuestros amigos Chabelo. o en soledad también. Como ustedes quieran, siempre es un buen momento para probar estas delicias de Ancuna Kitchen. Aquí en pantalla aparecerán las redes sociales de Ancuna Kitchen para que puedan ver el catálogo de postres que manejan. Recuerden que hacen envíos a toda la República y si mandan el código AmorFatiMX se les dará un 10% de descuento. Ya saben, prueben estas delicias Y fríos nutritivas. saben más ricos todavía, güey. Postres a base de plantas, cabe decir, es decir, postres veganos, libres de contenido de ingredientes de origen animal. Unas delicias que definitivamente tienen que probar. No se pierdan el delicioso sabor de Ancuna Kitchen y hagan su pedido ahora. Recuerden, código AmorFatiMX para el 10% de descuento. Qué riquísimo. Y fríos saben mucho mejor. Mm, Si normales saben muy buenos, así fríos saben bien sabrosos. delicioso. Mm. Qué rico, amigo. Pues vamos empezando con el Vaticano. Ya habíamos hablado un poco de la historia del Vaticano en la primera parte. Solo me gustaría como retomar algunos puntos, nada más para volver a empaparnos del Vaticano. Y también hablar de algo que a mí me parece muy interesante, que es lo de los estados papales. En Roma, ya ves que Roma es la ciudad de las 7 colinas. Una de 7 colinas era la colina del Vaticano. Del Vaticano, Vatican claro. Hill. El Vaticano ha existido desde que Roma existe. Ujú. No como la Santa Sede, no como de Holy See, que sí está bien horrible que sea de Holy See. No. Porque incluso hasta etimológicamente Holy ha de ser muy parecido a Whole. Y Whole es todo, Ujú. ¿no? Entonces, Sí, todo sí, lo ve. seguro. Entonces, es esa parte de la etimología, ¿no? Lo que te decía hace rato, como que ir al fondo de las palabras, entender las palabras que estamos diciendo, nos daría mucha más
entendimiento quizás de la realidad. Una perspectiva más amplia. Más o amplia. más certera. Pero entonces la Santa Sede es, digamos, como que la esencia del Vaticano, o sea, la esencia de lo que la Iglesia Católica representa. El Vaticano, pues, es la parte física de tal. Entonces, la Santa Sede como tal, uniéndose al Vaticano, comenzó con los tratados de Letrán, del Benito Mussolini, pero digamos que la parte del Vaticano, o sea, la colonia que es el Vaticano, esa como cuadra que es el Vaticano, ha existido desde que Roma es Roma. Y se supone que fue nombrada así por el dios Vaticanus, que es el dios que presidía las primeras palabras de los bebés, o sea, el dios que les daba el primer aliento para que hablaran, pero también el dios de los llantos, de los gritos. Entonces, no lo sé, honestamente yo pensé que iba a ser como un dios más rudo, pero de nuevo, siento que ahí en esa palabra hay todavía una etimología que no está como Pues hay varios significados. bien ¿Recuerdas explícita. que significa lugar de adivinación? Sí. También hay otro significado. Bueno, hay un estudioso, un pastor, investigador, que la verdad me gustó mucho como en los estudios. Se ve que ha profundizado muchísimo en sus estudios históricos sobre la evolución del cristianismo, el catolicismo y todo, porque él también me parece que sí es pastor cristiano protestante. También critica el protestantismo actual, Nice. porque también dice que se infiltraron por ahí los jesuitas y todo este rollo. Pero bueno, él da una definición del Vaticano como culto de la serpiente divina. Él dice que ese es como el significado. Bueno, hay varios significados así que orientan como hacia o adivinación o serpiente o quién sabe qué más. La cosa es que el Vaticano siempre ha estado ahí. O sea, como espacio físico siempre ha estado ahí desde que Roma era Roma. Y ahí en el Vaticano se puso el Circo de Nerón. El Circo de Nerón, como recordemos que pues el Coliseo es un circo, ¿no? A eso se refiere con circo. A este anfiteatro donde había batallas, había concursos de carruajes. Pero lo curioso es que en ese circo es donde hacían los sacrificios de los cristianos. O sea, fue ahí. Más que en el Coliseo, porque el Coliseo estaba destinado para festividades más grandes. El sacrificio de los cristianos era precisamente ahí, donde estaba el Circo de Nerón, que pues después fue el Vaticano. Entonces... sí, eso está abiertamente aceptado históricamente. Sí, y aparte es bien curioso, ¿no? Como hasta simbólicamente el hecho de que pongas tu Santa Sede en un lugar donde mataban a los primeros cristianos, defendiendo todo el cristianismo, el cristianismo, pues es... Pues el catolicismo, porque el cristianismo en realidad siempre fue atacado por los católicos. Entonces es como... De menos es curioso, ¿no? Nada más que era como mencionarlo. Luego, los estados papales, que es algo bien interesante. Del año 756 hasta el año 1876... los estados papales eran un reino como tal, que abarcaba casi la mitad de Italia. Tenía, ya es que Italia es esta botita, ¿no? Sí. Entonces tenía como aproximadamente, o sea, tú lo que lo estás viendo, ¿no? De esta franja a esta franja. O sea, es la mitad de Italia, el centro de Italia era de los estados papales. Eso es mucho territorio. Claro, sí es mucho territorio. Eso es mucho territorio y aparte también le da mucho poder al papa porque no solamente era que los papas ponían y quitaban reyes, que ya lo vimos en el primer programa, ¿no? Cuando hablamos de la historia del papado. Quitaban, ponían reyes, todo eso, sino que entendiendo que existían los estados papales, el papa era un rey como tal. O sea, no solamente tenía el poder de la iglesia a su lado, sino que también la secularidad, porque era un rey que tenía influencia con otros reyes, que tenía su propio ejército, que tenía su propio todo. Entonces, eso hace de menos muy curioso como que toda la influencia papal y del Vaticano. El Vaticano estaba dentro de Roma, entonces ahí era como que el centro. También es bien curioso porque el Vaticano no siempre fue la sede de los papas. Su catedral era otra catedral, el lugar donde vivían en otro lado, que estaba más a las afueras de Roma. El Vaticano empezó a ser así solamente hasta que precisamente cuando quitaron los estados papales. Esto a mí se me hace muy curioso esto y también quiero mencionarlo porque lo entiendo, pero a la vez no lo entiendo. Por lo que hemos visto, creyéndole un poco al Miles Matis, ¿no? También... No hay que poner los huevos en una sola canasta porque no trata tampoco... Pero usar un poco su lógica, porque es que también tiene mucho sentido lo que dice, ¿no? Y aparte, pues, conecta muy bien los puntos. Y, pues, cuando te pones a ver que los nombres sí están conectados y que la historia sí todo está conectado, entonces, bueno, por un lado sí tiene mucha razón, ¿no? Entonces, se supone que los estados papales, la mayor parte de los papas han sido descendentes de los neofenicios, ¿no? De los fenicios como tal. Es decir, de los criptojudíos. Criptojudíos. Los jesuitas, que fueron creados en 1542 por Ignacio de Loyola, se supone que eran para apoyar al Papa, ¿no? Para hacer el ejército del Papa. Pero resulta que los jesuitas, pues todos eran judíos. Todos eran los conversos, que también llamaban marranos. Quiere decir que nunca dejaron de ser judíos.
pero tampoco nunca fueron judíos porque pues ni siquiera la religión les importaba, ¿no? Exactamente. Son estas aristocracias que vienen desde muchos tiempos antes formando cosas, formando conjuntos. Entonces, crean el Vaticano, crean más bien el papado para poder inmiscuirse más. Luego le dan más poder con la parte de esos aristócratas junto a través de la Sociedad de Jesús. Ajá. Pero luego, ya teniendo un estado de la mitad, o sea, ya teniendo un reino como tal y un papa rey, un papa con poder secular, deciden irlo quitando, deciden irlo minando. A tal grado que en 1876 ocurre una cosa que le llamaban la prisión del papa, donde el reino unificado de Italia, bajo el rey... no tengo el nombre del rey, pero es el rey que estaba junto con Benito Mussolini. Benito Mussolini era el primer ministro de ese rey, ¿no? Bueno, este compa que unificó Italia hace que los papas les va quitando pedazos de sus estados papales hasta centrarlos en el Vaticano. O sea, dejarlos como prisioneros. Entonces el papa dijo, siempre respetaron, digamos que la autonomía de The Holy See, y The Holy See en un punto llegó a ser nada más el Vaticano. Ahí fue como que donde los rodearon y los fueron juntando. Que nada más, o sea, el Holy See realmente se determina o se consolida en 1929 cuando ya se independiza... O sea, cuando se independiza la Ciudad del Vaticano, sí, ¿no? O sea, cuando justamente... Pero me refería como que es que Vaticano es el espacio físico, pero la Santa Sede, o sea, el poder, digamos. El poder que emana de los papas es lo que se conoce como Santa Sede. No el espacio físico, es lo que te decía que son los metomínimos. Pero el Holy See es el gobierno. Ajá, pero ese siempre ha sido respetado como tal. O sea, de cuenta que siempre ha habido un respeto desde las autoridades, de las otras autoridades por la autonomía de eso que llamamos ahora la Iglesia Católica o el Vaticano. Sí, o sea, la institución católica ya estaba desde antes, pero el gobierno de Holy See fue desde 1929, ¿no? Lo que salen es que entonces empiezan a cerrar a todos en el Vaticano, ¿no? Ajá. O sea, los rodean y ya nada más les queda ese pedacito de tierra que respetaron siempre como autónomo. Entonces los papas durante 58 años decidieron no salir del Vaticano como protesta. Ajá. No salían hasta que hubo este tratado, justo que mencionaste en el programa pasado, con los tratados de Laterán, ¿no? Ajá. Donde se ponen de acuerdo el rey de Italia con el duce, que es Benito Mussolini, junto con el Papa Pío XI, para justamente ya darle la autonomía al Vaticano. Sí. ¿No? Ya declararlo como un estado soberano, como un estado libre, que no pertenece a Italia, que tiene sus propias reglas, que tiene su propia... Claro, para ponerle encima de todos los gobiernos del mundo. Pero curiosamente, a lo que iba es, y eso es como lo primero que quería como que no me alcanza a entender, ¿por qué haces eso? ¿Por qué teniendo ya estados papales, o sea, teniendo un reino con un papa rey, que también forma parte de tus familias, que también es parte de tu mismo poder, ¿por qué lo disuelves? ¿Por qué lo disuelves y le quitas tierras y nada más lo dejas en ese pedacito? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo ese cuestionamiento? Del primero. Pues bueno, es una... Da mucho para especular, en realidad. O sea, definitivamente me parece que es una estrategia para irse un poco más hacia las sombras. O sea, como reducir la atención a un... O sea, porque el territorio del Vaticano es súper amplio. O sea, ¿dónde está metido el Vaticano? Pues está en todos lados. Sí. O sea, realmente tenemos que entender que el Vaticano, o sea, es como la sede o la institución que representa a toda la Iglesia Católica. Sí, y la Iglesia Católica se expandió a lo baboso por todos lados. En realidad, o sea, territorios católicos Pues están a lo baboso, ¿no? en Muy todo el planeado. mundo. Bueno, me refiero a lo baboso como muy vastamente, ¿no? Como el En lenguaje coloquial. Se expandió vastamente, ¿no? Pues con todas pues, las campañas de misioneros, o sea, pues en todos lados, utilizando a personajes como la Madre Teresa, o sea, desde tiempos así, ¿no? Del Imperio Romano hasta la actualidad, o sea, la Iglesia Católica se ha metido la cuchara en muchísimos, pues no sé, han estado en todo, cientos de han países. estado en todo. Entonces, o sea, digamos que y el Vaticano siendo la máxima sede de la Iglesia Católica, quiere decir que el Vaticano está metido en todos lados. Sí, por supuesto. En todos lados. Y también con la ayuda de los jesuitas justamente se metieron, pero o sea, estuvieron hasta en Asia, en China, en Japón, en todos lados se metieron. O sea, realmente está el Vaticano está en todos lados, ¿no? ¿Y por qué? O sea, justamente por qué decidir lo que yo creo que por qué redujeron como el imperio romano a nada más a este pequeño territorio es justamente Es una por eso. cuerda. Porque, o sea, imagínate, iba a ser súper, o sea, como que ya estaban cambiando los tiempos, ¿no? Entonces, definitivamente tenían que encontrar formas más sutiles de expandirse sin que se viera como... Una expansión.
Ajá, como una expansión bélica o así territorial como a la antigüita que ibas, hacías guerra y aparte, o sea, obviamente con principios cristianos supuestamente, ¿no? O sea, de amor al prójimo y toda esta cosa. Entonces, definitivamente contradictorio. Entonces, ¿cómo puedes expandirte de una manera sutil con la aceptación de la gente? Es como, pues este es mi territorio. Sí, sin que te vean, ¿no? Chiquitito, no te claro. preocupes, chiquitito, no tengo como tanta relevancia y tal, pero pues en realidad estás en todos lados y dominas todos los gobiernos. Pues no manches, el Vaticano está metido en la ONU, la UNESCO, la todo. Organización Mundial, o sea, en todos lados y tiene una influencia gigantesca. Va. Entonces, Bueno, sí. yo creo, no sé. Algo así tenía como... Algo así me daba, pero quería como que lo comentáramos, ¿no? Sí, Porque, sí. digamos, bueno, entonces, de tener este reino, pasó a ser nada más este pedacito. Ajá. Cuando aprueban los tratados de Letrán, nada más quería mencionar esto también, que es muy importante, ¿no? Los préstamos que le hicieron los Rothschild al Vaticano. Y hubo dos, en 1832 y 1850. En 1832 le prestaron 400,000 libras esterlinas, lo que ahorita sería equivalente a 3.5 millones de euros. Uy, En 1900... no manches. Ujú. ¿En 1900 qué? En 1832 y en 1850. O sea, Pues es no un dineral. imaginas, Era eso un es dineral, muchísimo. un dineral. Entonces, de préstamos de los Rothschild, ¿no? Con lo que, pues, cómo se cobraron, pues, de por sí ya eran dueños del Vaticano, pues, fuera como más influenciándose, nada más. Quería comentarlo. Entonces, llegan los tratados de Laterán en 1932, ¿no? Que es cuando se establece que el Vaticano va a ser el Vaticano. El 29, 1929. 1929. A partir de ahí, pero eso es algo bien interesante, porque digo que lo que me fui a buscar fue más como la parte del dinero. Le dieron 100 millones de dólares al Vaticano, lo equivalente a 100 millones de dólares. Por Del firmar gobierno ese italiano, tratado, ¿no? del gobierno italiano. Mussolini. Se Ujú. supone, por eso salió lo de los tratados papales, por eso lo estudié. Porque ese dinero fue como compensación, justamente como pago de indemnización por los estados, por los territorios que el gobierno italiano le había quitado al Vaticano. Ujú. Esa se supone que fue la excusa. 100 millones de dólares por sus territorios Sí, perdidos. sí. Entonces, aquí... Imagínate que hubieran hecho eso con las naciones indígenas de No mames, güey. A México manches. le dieron como 10,000 dólares por todo el territorio que le quitó a Estados Unidos. Ujú. Pelotudez, Ujú. pero bueno. Pues ya es que en Nueva York creo que lo cobraron por 2 o 3 dólares, una cosa así. El estado de Nueva York a los indígenas, precisamente, ¿no? No, sí, fue eso. Pero bueno. Bueno, entonces, le dan 100 millones de dólares, o lo equivalente a 100 millones de dólares al Vaticano, Ujú. que se supone que estaba en quiebra, porque también esa parte es como que bien confusa porque el Vaticano siempre ha estado administrado por financieros judíos, bueno, Ujú. criptojudíos, ¿no? Para Es diferenciar. importante la diferencia, ¿no? Sí, bien cabrón, bien cabrón. O sea, quienes profesan la religión judía realmente atentan en contra de los intereses de los criptojudíos. De los o sea, criptojudíos, los de las fenicios, por aristocracias, supuesto. de las aristocracias de Exactamente. estas compas, ¿no? Entonces, los aristócratas que no son judíos, que nada más ostentan el título de como Ajá. tal, estos compas siempre han manejado las finanzas del Vaticano, Ujú. pero se supone que estaba en quiebra, que otra vez, eso es lo que dicen, ¿no? Pero pues le dan 100 millones de dólares. Y con esos 100 millones de dólares, el Papa Pío XI manda a traer a un amigo de su familia, que es Bernardino Nágara. Bernardino Nágara, de 1929 a 1954, fue el director administrativo de los servicios especiales de la Santa Sede. Él funda el Institute for the Works of Religion, que es el nombre real del Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano no se llama Banco del Vaticano porque no es un banco. Es el Institute for the Works of Religion, el Instituto para los Trabajos de la Religión. Y está ahí mismo en la sede, ya ni me acuerdo de los estudios de la primera parte del... Está ahí, en el Vaticano. Está ahí en el mismo Vaticano, ¿no? Es que como también tiene su gobierno, digo, su ejército suizo y todo ese No, rollo, pero está ahí, como que en ese pedacito que es como una cuadra. Es una cuadra nada más. Que han de tener también como pues, relaciones económicas Subterráneas. o bancarias con Suiza también, seguramente. Seguro, ¿no? y va. Entonces, sí tienen. De hecho, ahí te va. Entonces, de 1929 a 1954, Bernardino Nágara es el jefe de jefes del dinero del Vaticano. El jefe de jefe. Y este vato es un demonio de las finanzas. Por no decir un mago, ¿no? Debe pues, serlo, sí, ¿no? Pero cabrón, güey, cabrón. Porque en esos años, de 1929 a 1954, transformó 100 millones de dólares en 1,000 millones de dólares. Ok. 1,000 lo millones de multiplicó, dólares. 1,000 millones de dólares, es muchísimo. ¿En cuánto tiempo? De 1929 a 1954, en 24 años. En 24 años, que ahora, con la inflación, pues eso es más. Esos son 1,000 millones de dólares de aquellos tiempos. Ahorita, pues debe ser mucho más. O sea, es impresionante Sí, no, es las muchísimo, cosas que es hizo este muchísimo. compa.
¿A cambio de qué fueron los tratados de Laterán? Pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? Del reconocimiento del... Sí. Es que no es el Tercer Reich, el Tercer Reich es de Alemania, pero el reconocimiento del gobierno de Benito Mussolini. Ajá. Y Sí. que el catolicismo lo aprobara, que pues, a cambio Que también... todos los seguidores, ¿no? De católicos apoyaran a Benito Mussolini, y a cambio también Benito Mussolini pues hizo que la religión oficial en Italia volviera a ser el catolicismo, ¿no? Exactamente. Y, pues, Sí, porque en ese entonces pues la religión católica tenía mucha fuerza también. y empezaba a juntar otra vez, ya sabes. Pero acá también hicieron el mismo Pío XIII, el Pío XI mandó a su cardenal a hacer un trato con los nazis, que se llama Eugenio Pacelli. Eugenio Pacelli después fue el Papa Pío XII. Entonces manda a su cardenal, Pío XI, junto con el cardenal, junto con Adolf Hipster, con Adolf Hipster y el rey que estaba en Alemania en esos días, pues hacen esos tratados que le conocen como la Reichskonkordat, que es un concordato, que es otro tratado parecido al que los tienen los italianos. En este tratado, pues se supone que respetan la autonomía de la Iglesia Católica a cambio de que la Iglesia Católica no se meta en en asuntos de política. En la Pero Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Digamos que esa es como que la cara que dan. Pero aquí hay unas cosas bien chistosas o bien sospechosas, carnal. De ¿por qué la Iglesia Católica no se metió con los nazis? En primera, porque los financió. Exactamente. Para empezar. Sí, porque hay hasta teorías que dicen que realmente, o sea... De esos 100 millones, muchos se fueron para allá. Pero, ahí te va. El partido fascista fue más bien creado por el Vaticano. Por el Vaticano. Pero ahí o sea, los jesuitas del Vaticano, ¿no? Crearon a los nazis. Es lo que se dice por ahí. Resulta que hay un impuesto en Austria y en Alemania. En Austria es del 1.1%, todavía existe ese impuesto para todos los asuntos relacionados con las iglesias. Las iglesias en Austria pueden cobrar el 1.1% del ingreso de las personas. Hasta ahorita. Y en Alemania ese ingreso era del 8%, era un impuesto del 8%. Nada más para que nos demos una idea. Había 20 millones de católicos en Alemania. El ingreso per cápita mensual aproximado era de 1.200 euros por persona, aproximado. 1.200 euros de 20 millones, ¿no? De esos 1.200 euros, el 20% se pagaba de impuestos. Ajá. Y de ese 20%, a ese 20% que ya sacabas, le sumabas un 8% que iba para las iglesias, en específico para la Iglesia Católica. Es decir, que la Iglesia Católica al año quitaba aproximadamente 20 euros por persona. Al año, de impuesto por ser católico. Sí. 20 euros por 20 millones son 40 millones de euros anuales. Sí. Son 800 millones de pesos, ¿no? Eso es mucho dinero. Sí, eso es mucho dinero nada más de puros impuestos. Aparte, con la inflación de ahorita, pues es muchísimo más el dinero que hay, ¿no? Entonces eso es lo que colectaba. Sí. La Iglesia Católica no hizo nada por impedir ni tampoco de los italianos ni tampoco de los nazis, porque financieramente pues le convenía, porque le estaban pagando impuestos. Y este impuesto fue justamente por el acuerdo que hubo con el Tercer Reich, por la Reichskonkordat. En ese acuerdo fue donde se firmó que, ok, te metes en mis pedos, tú colecta esto, no te metas en mis pedos, ahora sí que hazme valer, porque pues tengo 20 millones de católicos acá, hazme valer, dame fuerza, reconóceme, yo te doy dinero y tú no te metes en esos pecs. Digamos que fue a la par que Bernardino Nágara estaba haciendo dinero. Este compa empezó a invertir en... Cabrón, te digo que multiplicó. Hizo inversiones en una empresa muy grande de seguros y fue un fraude multimillonario, hermano. Multimillonario. Porque eran las empresas de seguros que tenían en su mayor parte de esos listados de seguros a personas judías. Entonces, cuando morían, ya no había nadie para reclamar sus deudos, no le dieron a los sobrevivientes de los que habían contratado y todo ese dinero fue para ellos. Uy, qué loco. Hizo inversiones también en bienes raíces. Ajá. Bienes raíces que durante toda la guerra estuvieron construyendo tanto de un lado como del otro, tanto para el eje como para los aliados. Invirtió en empresas creadoras de munición. En bélicas, empresas bélicas. Invirtió en empresas bélicas y lo más chistoso, invirtió también en empresas anticonceptivas. O sea, todo lo que... Lo único que dijo Bernardino Nágara cuando lo hicieron ese asesor fue, jalo, pero si me dejan hacerlo libremente sin ningún tema moral, digamos. Sí, sí. Y pues le dieron luz verde. Entonces eso fue como empezó a construirse la riqueza que actualmente tiene el Vaticano. Este vato empezó a invertir en la mayor parte de las industrias en toda Europa, tanto de las del eje como tanto de los aliados, tanto de los que ganaban como de los que perdían. Empezó para los dos lados, mandó dinero para Estados Unidos,
blanqueó dinero de todas otras formas, tomó dinero de la mafia. Y lo más curioso es que abajo del Vaticano, en algún momento, había toneladas de oro, pero toneladas de oro de gente que mandaba su dinero al Vaticano, justamente porque como no tienen regulaciones, mandaban ahí su dinero. Algunos escándalos nada más para nombrarlos. En el 73, el FBI descubrió una red como de lavado de dinero. Se planeaban comprar bonos y certificados falsos de empresas a través de la mafia para comprárselos al Vaticano, para vendérselos al Vaticano, que después se descubriera que eran falsos para que el Vaticano pidiera una indemnización por ellos, por lo que había contratado un seguro y pues volverse más ricos. Pero el FBI los descubrió. Y lo único que el Vaticano hizo fue nada, guardar silencio. Dijo, no, ustedes no se pueden meter en este pedo, porque son un país soberano. Sí, sí. Eso fue en el 73. En el 80, 2.5 millones de lingotes de oro fueron mandados a Polonia para apoyar la lucha contra el comunismo. Que pues lo que dice Miles Matis es que el comunismo también es falso. Sí. Es una bandera. Sí. Oposición controlada. Y pues nada más mencionar a Roberto Calvi, este banquero que fue encontrado suicidado en un puente, colgado de un puente. Roberto Calvi era banquero de la mafia, pero también era banquero del Vaticano. Y tuvo una pérdida de 244 millones de dólares para el Vaticano. Que para el Vaticano fue nada, Sí. pero pues lo castigaron. Sí. ¿En dónde vi? Yo no me acuerdo cuál era como el estado actual de o sea, de lo que se sabe, cuánto hay en la cuenta del Vaticano. Que no se sabe, oficialmente Bueno, no se sabe. oficialmente no se sabe, pero algo se estimaba que era una, ya no me acuerdo qué cantidad era, es que lo vi hace poco, pero una cantidad impresionante de dinero que dije. Debe de ser muchísimo dinero porque lo que se sabe es que hasta 1954 ya tenían $1,000 millones. $1,000 millones. Sí. Gracias a todas estas inversiones que hiciste este compa del Bernardino Nágara. En 54, imagínate ahorita cómo 1,000 millones. Forradísimos. Porque aparte, o sea, las empresas, Bernardino Nágara invirtió en bancos también. Invirtió en bancos en la reorganización del sistema bancario. O sea, Bernardino Nágara fue parte de la reorganización del sistema bancario post-guerra. Sí. O sea, el vato dueño del dinero del Vaticano fue el que se encargó también de reunificar los bancos después de la guerra. Entonces este compa todavía invirtió más dinero del Vaticano. El Vaticano tiene inversiones en casi todas las empresas que hay. Tiene inversiones en tecnología, en guerra, en farmacéuticas. Que pues a final de cuentas tampoco es como que el Vaticano esté invirtiendo en ellos, sino que más bien pues, es el dinero de la aristocracia dando vueltas y vueltas y dando círculos y haciéndose más y más grande cada vez, ¿no? Porque pues el dinero del Vaticano ni siquiera es de ellos, es de las mismas aristocracias que controlan el Vaticano. Sí, eso es cierto. Pero qué irónico, ¿no? O sea, bueno, es que eso, o sea, es súper evidente. Si no nos podemos... Bueno, o sea, aquí hay una cosa, ¿no? Definitivamente tenemos que respetar las creencias de cada quien. Sí. ¿No? Hemos hablado, ¿no? También en los episodios pasados de Jesucristo y todo ese asunto, pues yo sí separo muchísimo como el símbolo o el arquetipo de Cristo de las instituciones religiosas, al final, ¿no? Porque al final, o sea, dentro de lo que se dice incluso en estos textos religiosos y todo de lo que decía Jesús, pues él jamás habló de forjar una iglesia, ni de una institución, ni nada, ¿no? O sea, como eran muy simples sus enseñanzas, en realidad. Entonces, creo que eso es muy válido. Pero algo que sí tenemos que entender, o tenemos que tomar en cuenta, es que este tipo de cosas nos deberían de enseñar o deberían de evidenciar que esta institución religiosa del catolicismo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, es una completa falacia, definitivamente. Porque pues todas las supuestas enseñanzas en las que se basan, o sea, son contradecidas por sus mismas acciones. ¿Cómo es posible que que hablen de humildad? Porque ellos, o sea, ni siquiera te hablan de la humildad de la que posiblemente se puede llegar a hablar en algunos textos sagrados, que es como la humildad de espíritu, como, ¿no? Acá te hablan de la pobreza y que eso es lo que se tiene que abrazar y todo ese asunto, pero se están revolcando en lingotes de oro. Es una ironía gigantesca y eso a todos los seguidores del catolicismo les debería de dar una gran enseñanza. Es como, a ver, si no pueden notar esta contradicción tan gigantesca que hace temblar todos los fundamentos de esa misma institución, o sea, ¿qué? Pues es en general tanto de catolicismo como cristianismo, porque por ejemplo, los revenues, los Sí, también, ¿no? Los Por profits, supuesto. que es las ganancias de, por ejemplo, las iglesias cristianas. Sí, pero carnal, no se compara con
las millonadas que tiene el Vaticano. Y eso, o sea, justamente es a lo que voy, ¿no? Porque el Vaticano es súper explícito. O sea, ves al Papa con sus zapatos rojos Prada y andando en sus supercarrazos y tú dices, ¿cómo el representante, el máximo representante de la Iglesia Católica que promueve la humildad y la pobreza y la sencillez y que, no, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los Exactamente, cielos? esa frase tan promovida en las misas de domingo y todo ese asunto, y que el máximo representante de la Iglesia Católica se esté revolcando en lingotes de oro es una estupidez. O la Madre Teresa Es de Calcuta, grandísimo, ¿no? y Diciendo también que hay una la Madre gran Teresa. belleza en el sufrimiento de los pobres. Exactamente. Sí, que el sufrimiento se sostiene la vida. La vida. No, imagínate. O sea, este tipo de cosas como ya para que se desechen este tipo de instituciones religiosas. Dinero para aventar para arriba, amigo. Para aventar para arriba. Porque Sí. pues, otra vez, aparte tienen todo el dinero pues, de los que lo respaldan, que son sus dueños, que son los aristócratas, ¿no? Exactamente. Esos aristócratas sin cara que no conocemos. Sí, no pagan impuestos, no tienen nada de eso, o sea, están libres de... No hay nada en el que lo que estén drenando su dinero, o sea, Nada. todo es... Porque aparte venga, cada venga. mes, cada año, cada día reciben sus donaciones, sus diezmos. Exactamente. Aparte también el turismo que deja en el Vaticano es Uy. impresionante, el dinero que les va llegando cada día, o sea, no gastan. No, y aparte Gastan dinero para cubrir sus escándalos. No, y las donaciones de todos estos de personajes de la élite, o sea, todos los que están en la Orden de Malta y todo este ¿Sí? asunto, los Caballeros de Colón, los Caballeros de Malta, toda esta banda. No, hombre, no, se están revolcando en dinero, o sea, yo no entiendo cómo... Y aparte, ¿cuáles son sus acciones para ayudar a la gente? O sea, sus actividades de misión. Que la Iglesia Católica sí es de las principales dadoras de dinero para fundaciones a nivel mundial, sí lo es. Ajá. Pero lo que te dan es... Pero si son como las Tienes 100 pesos. misioneras de la caridad, Tienes o sea, 100 que están pesos. matando gente. Lo que da la gente es 10, ellos se quedan con 90. Sí, por supuesto. Esos 10 es un chingo, por supuesto, es más de lo que nadie da. Pero está dando 10. de los Pero 90 que se es quedan. lo que aplican como los supermercados, ¿no? Que te dicen, ay, ¿no quieres redondear tus centavitos para apoyar a tal fundación Sí, y pues todo? sí, güey. No manches, ¿tú crees que, o sea, qué porcentaje, un 10% máximo se irá Porque de aparte todas recuerda de que todo eso? los sueldos de los cardenales los paga el Estado italiano. Por eso, No gastan nada, lo que dan carnal, son migajas. nada, Es que, o sea, por el dinero que tienen, la ayuda, o sea, es para que ya eliminaran la hambruna en comunidades enteras, ¿me Ya entiendes? hubieran cambiado el mundo si hubieran querido. Por supuesto, o sea, es que hay que entrar en esa lógica. Entonces es completamente absurdo el estar siguiendo las enseñanzas tan contradictorias de una institución que, pues, no predica con el ejemplo. No. Para nada, pero para nada. O sea, ¿tú crees que el Papa vive humildemente? Por favor. O sea, ¿qué le justifica eso? O sea, a mí me encantaría ver, o sea, bueno, si hay personas que profesan la religión católica, sí, que nos digan cómo se justifica el hecho de que el Papa pueda vivir con los mayores lujos que pueda haber sobre esta tierra. ¿Qué lo justifica cuando sus enseñanzas son de sean humildes, no Porque abracen se a los cansa mucho. pobres? Es que se cansa mucho. O sea, ¿qué lo justifica? Si es el representante básicamente de Cristo sobre la tierra. El vicario de Cristo sobre la tierra. El vicario de Cristo sobre la tierra. O sea, ¿por qué sus acciones son tan distintas a lo que supuestamente hizo Cristo? Jesucristo. Jesús el Cristo. Corrigiendo. Para empezar, porque Cristo no existió. Exactamente, como lo conocemos. No, o sea, ya lo hablamos, ¿no? O sea, pero yo estoy hablando como de todo el Si no lo han cuento. visto, ahí Y segundo, porque si... Exactamente, vean las dos partes Porque de- si llegara a haber existido, o los que crearon a la figura de Cristo, pues básicamente son las personas que sí actúan como el Papa. Sí, por supuesto. Que realmente, te digo, yo sí creo que hay un personaje histórico. No, o sea, Jesús y Cristo son títulos. Definitivamente no sabemos ni cómo se llamaba ese compa. Pero sí hubo, o sea, sí claramente Capaz que se hubo llamaba Judas y... hubo una especie, o sea, sí hubo persecución a ciertas María sectas Magdalena. religiosas. O era María Magdalena. Porque Jesus was trans. Exacto. Ya. No, pero bueno, simplemente Pero esto sí para entiendo, analizar, no, sí ¿no? te Te digo, entiendo, o sea, claro, que por alguien nos supuesto. diga cómo le justifica. O sea, a mí me gustaría saber, ¿no? Porque tal vez sí hay como una justificación. Y decimos, bueno, pues es válida la justificación. Sí, tiene razón de por qué el Papa puede estar viviendo con las máximas Pues tiene una comodidades chamba, del mundo. ¿no? O sea, tiene una chamba y... Pues tiene una chamba, güey. No, sí, ¿y La eso qué, chamba de no? un O sea, líder mundial. ajá, pero ¿y eso qué? Pues O sea, ¿por qué viste Prada? ¿Por qué no mejor apoya a los mercaditos locales, algún zapatero de por ahí? No, o sea, es que sí no hay es a lo que yo voy. justificación, claro. O sea, ¿qué justifica que el Papa esté haciendo uso de los mayores lujos
materiales en la tierra. ¿Cuál es la justificación de un católico? Me interesa saber, no como a decir, hijos de la... No, o sea, más bien me interesa saber qué es lo que opinan como un católico haciendo esta reflexión de qué justifica al Vaticano y en especial al Papa, que es el supuesto representante de Jesucristo sobre la tierra, que lo justifica para estar viviendo con las mayores comodidades y los mayores lujos. Pues nada debería justificarlo, ¿no? En realidad. O sea, sí entiendo, por ejemplo, que tengan un sueldo, entiendo que tengan que algo les pague por pues, la chamba que hacen. Que puedan vivir, que puedan cumplir con sus necesidades, por supuesto, ¿no? Incluso si quieres que vivan con cierta comodidad, porque pues todos mereceríamos vivir con cierta comodidad, todos. Sí, ciertas comodidades. Pero sí los es máximos, sí. es que mira, de comodidades a lujos ya hay un gran paso también, ¿no? O sea, porque es bueno. De repente una comodidad es como voy al cine, una comodidad es como, bueno, me pago un masajito de vez en cuando, son comodidades. Pues es que a lo mejor pero lujos, los máximos es porque lujos. carga los pecados de todos nosotros. ¿Cuál la carga? Sí, ¿Qué güey. pecado? Sí, güey. Si ni siquiera ahorita iba a decir, ni siquiera se puede disculpar por todos los abusos y la pedofilia y todo este asunto, ni siquiera se pueden disculpar adecuadamente. ¿Qué están cargando con los pecados? La fregada con cargar los pecados. A ver, una justificación válida. Porque aparte probablemente el Papa ni siquiera sea como todas las figuras políticas a lo largo de toda la historia. La justificación. A ver. Porque Cristo ya se crucificó por ellos. Sí, Cristo ya pagó por todos sus pecados. Entonces ya, ¿por qué Él ya no tendría peca. que...? Él ya no peca, Cristo pagó por todos nuestros pecados. Mira, son tan hijos de puta que pueden dar esa respuesta, güey. ¿Cuál es su vocabulario, por favor? No ve que ya Ya me censuré. nos ven niños. Sí. Sí, es cierto. Sí, güey, una señora dijo, yo le pongo sus videos a mi hijo, sobre todo con el pinche César dice groserías. Señora, ya voy a dejar de decir tantas groserías por usted. Por Pero usted y bueno, por sus hijos. Solo, o sea, hay que notar este tipo de cosas, ¿no? Creo que es muy irónico. Sí lo es, por supuesto, carnal, por ¿Qué te digo? O sea, supuesto. para mí, o sea, puedes profesar, o sea, puedes seguir ciertos principios religiosos, ciertas creencias religiosas, está bien. Pero ya seguir a una institución, o sea, a un humano que representa... Pues mira, yo lo que he institución. escuchado, no como justificación, pero pues es que es como de... Pues es que lo que hacen ellos es lo que hacen ellos y la religión es otra cosa, ¿sabes? Es una de las formas en que yo he visto que lo dicen como, güey, pues sí, pero pues nosotros seguimos a la religión, ¿no? Como las enseñanzas, o sea, y pues también es válido, güey, o sea, lo que tus autoridades como iglesia hagan es muy distinto de lo que tú como ser humano, como persona Pero es a lo que voy, religión. pero es que realmente en el catolicismo No hay justificación hay para una ellos. adoración a los representantes. ¿Me entiendes? Es Se que le eso- justifica sí, a sí, todos sí. los sacerdotes, a los cardenales que cometen pedrastía, Pero, pues, es que eso también a ya es los, a los crímenes. Oye, ¿cómo justificas Sí, que, o sea, que el Vaticano haya patrocinado al ejército nazi, ¿no? El asesinato y pues, el masacrar a miles de personas, güey? ¿Cómo? O sea, ¿qué justificaciones hay ellos? Pues entonces que se cree una verdadera separación de la religión con las instituciones. Yo opto por eso, güey. Pero es que O sea, que también la ya- gente practique, o sea, que dejen de ir a la iglesia para empezar. Pero carnal, vienes de una programación desde hace, en este país al menos 500 años. En este país al menos. O sea, tienes una programación de 500 años en este Sí, país. sí. Pero tienes otra programación, güey, de hace justo 2000 años, güey. O sea, por 2000 años has programado sistemáticamente a las personas para, uno, Ajá. no te cuestionen. Dos, se compren todo lo que tú les digas. Y tres, obedezcan ciegamente. Ajá. O sea, los has programado, carnal. ¿Cómo rompes una programación de 2000 años? Incluso, güey, mostrándoles todos los datos, carnal. Porque estoy seguro que hay personas que vieron nuestro primer programa del Vaticano. Y aunque vieron todos los datos ahí, todos los datos duros y toda la información, y que van a ver con más información y todavía lo que vas a mostrar, y van a decidir que nosotros somos los que estamos pendejos, güey. No, sí, o sea, está bien, o sea, pero lo que es irrefutable, o sea, simplemente lo que está ahí, porque ni siquiera necesitas como meterte a investigar en artículos, o sea, solo necesitas ver cómo vive el Papa, o sea, las imágenes del Papa, el tipo de autos en el que va, o sea, la caravana que trae así como de guardia de seguridad, el tipo de ropa, las marcas que utiliza, ese tipo de cosas es como, eso evidencia, o sea, traen atuendos de oro. Es súper ostentosa la vestimenta del Papa y es como, oye, ¿cómo fregados, no? Un representante de Jesús va a estar vestido, o sea, ya con eso no tienes que investigar nada, solo tienes que utilizar la lógica más básica que se nos permitió como seres humanos para decir, Jesús los hubiera oye, esto cacheteado está a mal. ellos. ¿Cómo? Jesús los hubiera cacheteado. Ah, pero por supuesto, sí, no, claro. Ujú. Sin pedo alguno. Los manda a la fregada así, pero de una. Es como, oye, teniendo estas millonadas
millones de millones. Que Y recuerda no que, puedes. que justamente uno de los alegatos del protestantismo fue precisamente ese. Por eso se escindieron de la Iglesia Católica por los abusos que estaba teniendo el Papa y el papado. Sí, por supuesto. Por eso es que hubo esa decisión, güey, pero pues eso derivó a ahorita a la Iglesia de los Santos de los últimos días, güey, con telepastores ultramillonarios. Sí, también, sí, por supuesto. No, ya tiene un buen rato acá. Es que... Pues, ¿no ves que también dice Más Matis que Martín Lutero era neofenicio? Bueno, no sé si sea neofenicio o no por el Manatis, pero en la Wikipedia, cuando te vas a buscar, pues sí venía de aristocracias, carnal. Sí, por supuesto. Yo creo que realmente, si hubo algún verdadero cristianismo, fueron las primeras sectas cristianas que hasta de repente diferían entre ellos, o sea, como los primeros seguidores de las antes de que naciera la figura de Cristo. Cuando fueron, estaban perseguidos por el Imperio Romano. Y fue justamente de ahí, o sea, como que veían que venía creciendo como esta idea de Jesús el Cristo, y dijeron, pues vamos a hacer una religión, la vamos a oficializar, vamos a agarrar estas sectas que se están oponiendo al Imperio Romano, nos vamos a captar acá y ya... Que otra vez, güey, recuerda que el verdadero cristianismo no es cristianismo, es judaísmo, no comas con otro nombre. Exactamente. Entonces, cristianismo nunca pues existió, era güey. judaísmo, pero que sí reconocían al Mesías, pues. Ajá. Sí, porque ahí hubo, esa fue la diferencia, o sea, realmente ¿en qué se distinguió el cristianismo del judaísmo? Porque pues el judaísmo ortodoxo no reconocía a ningún Mesías. Y ahorita ya. ¿Ahorita se supone que ya llegó uno? ¿O no, digo que el cristianismo ya. Y el cristianismo, exactamente, o sea, por eso es que se hacía la diferenciación de cristianos a judíos. Pues porque los cristianos eran ya como los que reconocían... Es judaísmo con lavado de cara. Y aparte también es un judaísmo, carnal, mucho más fáctico porque el judaísmo... pues debes de venir de una tradición judía, porque en su core, en su centro, no acepta personas que sean gentiles. La conversión para el judaísmo se supone que desde el punto de vista religioso, o desde el punto de vista de la misma Torah, pues no está aceptado, ¿no? O sea, naces judío o naces judío. Uh-huh. Es difícil que se acepte una conversión de un gentil a un judío. Sí. Entonces, eso impedía que la Iglesia romana tomara el judaísmo como una religión imponente, además de que el judaísmo pues también eran bien pederos, ¿no? Sí. Eran bien pleiteros. Entonces dijeron, güey, pues mejor esta, güey, que sí sigue siendo judaísmo, sigue teniendo la misma manera de podemos controlar, podemos sacarle un chingo de provecho a este pedo, pero también ya no tiene todas las prácticas, y aparte podemos meter a toda la bola de cabrones a este pedo. Porque aquí no es necesario pero pero el tema del Mesías no fue atractivo para nada para los judíos ortodoxos. Entonces realmente, o sea, el tema del Mesías es porque ya había alguien que creía en un Mesías. Uh-huh. Entonces sí tuvieron que, o sea, yo creo que sí partieron de algo. Partieron de algo existente. Porque yo que este vato dice que... Porque hasta más Matis dice que él no sabe qué show. O sea, él no sabe de cristianismo, él no descarta completamente. Él dice que no se sabe. O sea, como el budismo, por ejemplo, el budismo sí lo destroza y dice que es una... Pues es que te digo que estaba también esa otra tendencia de otra línea de los judíos donde ya creían en Jesús o en este Isa, en tal la figura de tal Isa, pero como un ángel. Sí, lo único que hicieron fue, pues dale una biografía a este güey. Y entonces lo humanizaron. Sí, pero no me suena tanto ese. A mí, o sea, ese es mi parecer, no me suena tanto. Es que tú sí crees en Jesús. Pues creo que hubo un personaje. ¿Y eso que te pasa a ti? En una pequeña cantidad, o sea, en la que por decisión propia adoptas o abrazas este arquetipo porque a ti te hace sentido y te hace mucho sentido. Pero es que históricamente me hace sentido por las cosas, porque empata con muchas cosas. Pero eso extrapólalo, amigo. O sea, pásalo a un punto donde tu juicio no se vuelve un juicio, güey, porque no te enseñaron a ser juicioso, sino te enseñaron a aceptar. Entonces, eso que tú abrazas en el que dices, güey, yo prefiero mantenerme en este lado. Pero es que realmente tiene más sentido que la creencia de que lo vieran como un ángel, porque en realidad, o sea, había muchas de otras deidades, muchos otros seres así como sutiles y divinos que pudieron haber agarrado. Puede ser que pero acá, o sea, acá sí había un contexto histórico. Es que no hay contexto histórico. Sí hay contexto histórico porque también hay prueba de los esenios. Las prácticas de los esenios que hablan de un Mesías, del maestro de la rectitud, que hablan, o sea, que se siguieron las enseñanzas. Pero los eran judíos y los mismos judíos hablaban de un Mesías que no había llegado nada más, güey. Los judíos lo tienen, güey. Todos los judíos. Isaías habla pero sí habla, pero los esenios sí hablan ya, o sea, de un después. Pues es lo único que hicieron, güey, fue decir, ya llegó este cabrón. Pero, o sea, no hablan de Jesús, porque no se menciona el nombre de Jesús para nada, pero sí hablan, o sea, eso es a lo que yo voy, o sea,
el personaje ya fue súper creado, o sea, como toda la historia, todos los milagros, todo eso, pues ya eso se ve claramente. Se ve claramente. Pero a ver, porque no le empatan estábamos con el discutiendo 23. aquí de Jesús o no. Pero pues es que estamos hablando del cristianismo, del catolicismo y todo ese asunto, y eso es importante también, ¿no? O sea, porque al final, o sea, el catolicismo nace justamente del robo, ¿no? Como de varias ideas. O sea, el catolicismo en realidad nace como o sea, sus fundamentos principales, toda la simbología viene del paganismo, Ajá. o sea, viene de la adoración del sol invictus. Es una mezcla de sectas, de la secta cristiana, de las sectas judías y de las sectas Y de paganas. la creencia del Mesías. Y de las sectas paganas. Exactamente. Donde había un Mitra, que era un Mesías, donde había un Osiris, que era un Mesías, donde Ajá. estaba Inanna, que era una Mesías. Sí, por supuesto. Pero acá, digamos, o sea, porque la idea del Mesías ya lo tienen muchos pueblos. Y Güey, ni te dije que ahorita me acabo de acordar, güey. No, Ajá. super, paréntesis, sí, bien cabrón y bien cagado, pero regresando nada más rápido a Nerón y del Vaticano. Ajá. Adivina de quién había un templo también ahí. Era de una diosa, carnal. De la diosa Cibeles, güey. Que Cibeles es la cara romana Ajá. de Inanna, de Ishtar, de todas, güey. En el Vaticano estaba el templo a la diosa Cibeles, la diosa madre de los romanos, carnal. Sí, tenemos que profundizar todavía más como en ese culto Se de me la había olvidado diosa hasta ahorita madre. que mencioné a Inanna, pero ese pedo está cabrón, güey, porque el Vaticano era la casa de la diosa madre, güey, de la diosa madre Cibeles, güey. Que ya hemos platicado un chingo, ¿no? Que, pues no sé, a lo mejor Inanna sigue viva, güey. Todos los que hemos platicado, Inanna siendo la primera versión del Cristo, carnal. Inanna siendo la Cristo original. La Mesías, la que venció la muerte, la que entró fue su Sí, fue sí, como crucificada, fue el resucitada. inicio de... Que no sé, te digo, ¿no? Porque, pues, o sea, realmente también empata mucho con el sol. O sea, hay varias posibilidades acá. O sea, también, o sea, la idea de Mitre y todo eso, pues, representa como esa interacción del sol, el agua, el principio, o sea, el principio de la interacción de los astros con la tierra, la fertilidad, ¿no? O sea, siendo Que estás Jesús, hablando le llaman de- de Green Man o el... Que estás hablando de personas que vivían ya no en la prehistoria, carnal. Ya sabían que que el planeta era redondo. La mayor parte de los estudiosos de esos días ya sabían que el planeta era redondo. Solamente que se volvió a planificar por el cabrón que llegó al poder con las crisis. No, pero yo me refiero de un arquetipo que nace de... O sea, si tomamos en cuenta que posiblemente esta es la posibilidad de que la humanidad se haya pasado por un proceso evolutivo, ¿no? En donde tiene que reconocer su entorno, en donde empieza a identificar los primeros símbolos y todo eso, pues definitivamente lo primero que va a identificar son los principios de fertilidad, tanto en su sexualidad como en la relación con los astros y los elementos de los cuales depende. Entonces, si fue así, estamos hablando de que el arquetipo de Cristo viene desde que se reconoció el sol, la lluvia, la tierra, y es antiquísimo. Entonces ya Inanna es una representación más de un arquetipo aún más antiguo. ¿O no? Entonces- O fue un invento, güey. Porque otra vez... Por eso, pues yo estoy hablando de esta posibilidad, porque es Sí una la hay. posibilidad. Yo no voy a Sí la hay, asegurar sí la nada, hay, sí porque la hay. no tengo certeza alguna de nadie lo la que tiene. sucedió. Sí, por supuesto. Entonces, o sea, hay que partir de eso, que no tenemos ni idea de lo que sucedió. Sí. ¿no? Sí, Entonces pues, sí, lo tenemos que entiendo. contemplar las posibilidades. Puede haber sido de la parte de la observación de los animales y lo que quieras, la chingada, pero también hay un chingo de evidencia que muestra todo lo contrario, que muestra una no evolución lineal de nuestra especie. Hay un chingo de evidencia Sí. que muestra que pasó algo bien raro, bien extraño, porque cabrones que podían mover piedras de 50 toneladas, 100 toneladas y montarlas Sí, sí, unas sí. a otras, también crearon religiones que vienen de la observación de los astros y que dicen, ay, el sol, ¿cómo saldrá el sol? No sé, voy a mover mi pinche piedra 50 Sí, toneladas. pero incluso dentro de esas mismas teorías, o sea, pudo haber sucedido cualquier cosa, o sea, pudo haber ya habido una humanidad existente que ya identificaba ciertos arquetipos, Y los entonces, pasaron. exactamente, Eso es como sí. ya identifican estos Eso sí. símbolos, pues vamos o sea, ¿Eh? para que asimilen todo esto, ahí viene, ¿no? Entonces, o sea, puede ser de muchas Sí. formas, porque al final, o sea, pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, lo más valioso para nosotros es de lo que dependemos, Sí. o sea, Sí, sí. tan evolucionados como que querramos lo que sea, seguimos dependiendo de los mismos elementos. Oh, llegaron unos cabrones de Saturno y nos dieron... Árale, güey, crean en esto. Crean en el sol. No, pues no manches, pues lo dependemos del sol, dependemos de la, ¿no? O sea, pues... Bueno, pero el punto era que, otra vez, lo que preguntabas de la Iglesia Católica, ¿no? Ajá. Porque hay banda como que pues, defiende eso. Pues por lo mismo, güey, porque sí decidimos y casarnos con ciertos símbolos que a nosotros nos hacen sentido, pero a final de cuentas... Pero es que, espera, esa es una diferencia. O sea, porque yo no, o sea, digamos, el símbolo que yo adopto no es el Jesús que yo creo que existió, ¿eh? Pero, o sea, el arquetipo adoptas un que símbolo. yo siento que es valioso y todo es completamente distinto al Jesús que yo creo que sí existió. Pero güey. adoptas un arquetipo que a ti te hace sentido. Sí, eso es distinto, sí, sí, sí. Y lo haces
fruto de una Pero solo fruto del estudio, de la investigación, de la meditación, pues sí, del voltear a ver hacia adentro, o sea, fruto de todo eso. Sí, sí, Pero sí. cuando no tienes eso, carnal, lo que agarras es lo que hay. Sí, Y te aferras, loco. Porque Sí, es lo sí, que sí. le da sentido a tu existencia, güey. La historia literal que te contaba Sí, alguien carnal. más. A una persona. Una institución. Una persona que sale a chambear todos los días o que toda la vida ha chambeado, carnal, y que no ha tenido la bendita fortuna que hemos tenido nosotros de poder acceder a conocimiento. Conocimiento bien maleado, por supuesto, güey, Sí, pero sí. a fin de cuentas conocimiento. Pero una persona que no ha tenido esa bendita fortuna de tener ese acceso, su entendimiento de la realidad, pues sí está muy metido dentro de lo que le dieron como entendimiento de la realidad. Entonces, si tienes a una señora, a un señor, a un joven, lo que quieras, con un panorama aquí, que ese panorama que lo rodea es Iglesia Católica, con todos mis dogmas, con todo lo que me enseñaron, y no ha tenido la fortuna de poder investigar más allá y darse cuenta de todo este bonito mundo que está atrás, y cuando observa, justamente por esa cobertura dogmática que tiene, no observa lo que tú y yo vemos, la gente no ve que el Papa va en un pinche carro de miles de millones de dólares. La gente católica ve que el Papa está bien porque va Ve a un protegido. semidios. Ve a un carnal que si no llevara un carro blindado lo podrían matar y no mames. ¿Cómo van a matar al Papa si es el jefe de nuestra iglesia? Sí, sí, sí. Ven, no, pues es que las iglesias están llenas de oro porque es que son revelaciones a Cristo, por eso son hechas de oro, porque mira, están reverenciando la divinidad, por eso son tan importantes, hay que dar lo mejor que tenemos para ellos. Sí, sí, sí entiendo. ¿Sabes? O sea, entiendo que está Entonces, no ven de la misma forma que tú y yo vemos o que otras personas ven, ¿no? Sí, obviamente. No diciendo que nosotros seamos los que vemos bien, por supuesto no, sino no la ven con los mismos ojos que lo vemos nosotros porque nosotros lo vemos con ojos distintos. Pero cuando Claro. lo ves acá, Es como lo mismo justificas con lo muchas del cosas. Dalai Lama, se asegura. Yo te Ande. apuesto que muchos seguidores del Dalai Lama que no vieron este acto atroz como algo atroz. al contrario. Dicen, ay, qué juguetón el Dalai Ah. Lama, ¿no? Sí, o sea, eso lo entiendo perfectamente, pero ya justamente por eso es que haciendo esta invitación de díganme cómo ustedes, porque me interesa saber, realmente ¿Cómo sí me interesa justifican? saber cómo justifican eso, por supuesto, porque tal vez ni siquiera lo ven como, ay, o sea, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera necesita justificación. A mí sí me interesa saber cuál Sí, es la sí, sí, excusa sí. o el por qué, ¿no? De la ostentosidad del Vaticano, cuando realmente una de las principales enseñanzas supuestamente del catolicismo, que se basa en los principios que estableció Jesús, es la humildad, el abrazar como la... ¿no? O sea, porque también está la humildad de corazón, entonces sí entiendo, ¿no? Que dicen que no se Que refería a la apenas dejaron pobreza. el comentario en YouTube. Sí, sí, ya. Pero no se refieren a eso. No se refieren a eso, explícitamente o sea, dice que el sí, rico sí, sí. no va a entrar. ¿Cuál rico? Pues el rico de supongo- corazón. Estaba criticando a los aristócratas, a todo el imperio romano, a los emperadores, estaba haciendo una crítica a las llegó y élites. madreó a los mercaderes, Por o sea, no hablaba de la supuesto. pobreza del espíritu. Sí, algunas partes sí, pero la pobreza que se refiere a la iglesia y el mismo Ajá. trato que te venden es que el pobre de dinero. Que el pobre se iba, exactamente. O sea, no la Madre Teresa de Calcuta. Ese es el discurso. Por amigo, favor, claro, o sea, claro, ese y es el eso es discurso. a lo que voy, o sea, porque también, ¿no? O sea, esa misma ironía también se vio en la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? O sea, que pues tienen las condiciones más deplorables a todos los enfermos, Ah, pero cuando ella- recibían millonadas también. ¿Y ella dónde Ella se fue, recibió el mejor, hasta mandó del Vaticano a traer su exorcista personalizado porque creyó que su enfermedad era obra del demonio. Oye, por favor, o sea, es una tontería todo ¿Tú eso. conoces a Facundo Cabral? He escuchado, pero un no. trovador. Sí, o sea, sí, sí. Mira, sí. a mí me gustaba. No me gusta la trova, Me pero... gustaba mucho como su speech. Ajá. Porque era, no, bla, bla, bla. Su esposa se murió en un viaje, se subieron a un avión, su esposa y su hija y se cayó el avión. Ay, qué fue. Sí, bien, Qué bien triste, horrible, o qué sea, triste. muy, muy cabrón. Entonces, como que su mensaje, su entendimiento de la vida a mí me gustaba mucho, hasta que escuché las mamadas que hice de la Madre Teresa de Calcuta. Ajá. Yo conocí a la Madre Teresa de Calcuta un día bañando a un pobre y le pregunté, madre, ¿usted no se cansa? Y me dijo, el cansancio es para los que quién sabe qué. Y otra ocasión vi a la Madre Teresa de Calcuta. Güey, no mames, güey, pintándola como una diosa y es como de, no mames. No manches. Señor Facundo Cabral, usted seguro ni la conoció y si la conoció nomás fue por la hablada. Pero pues bueno. Pero ahí tiene- te das cuenta Ajá. cuán largas son las manos de las aristocracias, cabrón. Sí. Porque Sí, este por cabrón es un supuesto. cabrón argentino, güey. Sí. Uno cuando, bueno, al menos yo en mi caso, cuando yo pienso en las élites, mi mente nada más va automáticamente a los güeyes que no hablan el mismo idioma. Claro. ¿Sabes? Mi mente de élites es cabrones que hablan otro idioma. Ujú. Pero te das cuenta que no, güey. Que este pedo está hecho para todo el mundo. Y para todo el mundo tienen sus spooks, sus fantasmas, ¿no? Sí, por supuesto. Para todo el mundo tienen uno de estos, el Facundo Cabral, por supuesto, güey. Cuando escuchas cómo habla de la iglesia, de la Madre Teresa de Calcuta, ese güey es otro propagandista más. Ujú. Y si hizo propaganda de la Madre Teresa de Calcuta, ¿de qué otras cosas no hizo propaganda, no? Sí. Sí, 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 por supuesto. No, entonces es como... Está cabrón, güey. Justo en el paper, ya para seguir con el Vaticano, güey. Justo en el paper
de los jesuitas, estaba viendo, a mí me dio un chingo de así como, porque ya ves que hace las conexiones de los apellidos. Sí. Y pues lo vas siguiendo, lo curioso del Miles Matis es que sí puedes seguir lo que te va diciendo, ¿no? Sí. O sea, vas viendo y dices, pues sí es cierto, güey, este güey sí está emparentado con este güey, y este güey sí está emparentado con este güey, o sea, en esto no me está mintiendo. Y una de las cosas justamente habla de los jesuitas, pues de que el segundo al mando fue de tal familia, que viene de tal familia, y que pues todos eran criptojudíos, ¿no? Y lo vas conectando y pues sí eran, güey. Y habla de un güey que se apellida Ponce de León. Ajá. Y yo nunca he hecho la conexión. Hasta ese momento que dije, no seas mamón, Con güey. Ernesto Zedillo. Sí. Sí, por supuesto. Gortari no es un apellido mexicano. No. Salinas tampoco. Sí, no, definitivamente. López es un apellido español. Los fenicios le pusieron España. Peña, los Peña del IVA. No, ni idea. Así de... Peña es de Peña. ¿No? Nieto, como los nietos de la reina. Exactamente, no, imagínate. Pero o sea, ¿sabes, güey? O sea, ese tipo de cosas que después es... Los obradores de Medio Oriente. Pues López es un apellido español, otra vez, güey. Y los españoles... España fue nombrada España porque es un vocablo fenicio. Y el Fenicia abarcó una gran parte de España. Y los reinos que no eran España, pues también estaban relacionados con estos cabrones. Sí, que yo sé que muchos de nuestros seguidores son pro 4T, pero bueno, en realidad, o sea, nosotros no vamos a descartar absolutamente nadie que esté en esos... Llega un punto cuando en esos papeles políticos en los que no hay forma en la que estés libre. No hay forma. Ninguno. Es imposible. Ninguno, absolutamente ninguno. Llega un punto en el que en tu escala de sociedad, o sea, de poder, en el que pasas tal y te dicen, ¿jalas o jalas? Sí, o sea, y se ve, y hay naciones muy pequeñas en los que todavía podría llegar a ver como algunos presidentes independientes, como lo que pasó, no me acuerdo, el presidente de una nación africana, que no recuerdo de qué nación fue. Zimbabue, bueno, no, la verdad es que no me acuerdo, estoy lanzando ahí nomás. Pero fue un presidente que se opuso a las inoculaciones, que dijo, y que empezó a criticar todo el movimiento de la pandemia, que dijo que, o sea, que los tests, o sea, los exámenes para determinar si tenías COVID o no, eran una completa tontería, porque la prueba, el margen de error era grandísimo, o sea, que le hacías una prueba de, a una papaya o no sé qué madre, o sea, y te salía positivo y tal, pues ese vato lo mataron. Pues sí. Lo mataron, en serio. Sí. No, o sea, fue muy explícito porque muy mismo? poco tiempo murió. ¿A Leití le hicieron lo mismo? Por no se y era una nación pequeña, o sea, ni siquiera me acuerdo de nada, pero era una nación muy pequeña y era un presidente que pues todavía se llegó a oponer, pero porque pues realmente había muy pocos intereses en esa nación. Y aún así, hablas o intentas hacer algo y o te despojan de tu cargo, o te matan, o te hacen cualquier cosa. Entonces, o sea, y México es un país súper relevante a escala global, entonces, ¿tú crees que van a dejar...? Pues fue la Nueva España, carnal. O sea, No, por el mismo título, o sea, Sí, otra sí, vez, sí. hasta filológicamente, hasta por el Sí. mismo título te das cuenta de la relevancia de este territorio para los carnales que manejaban el mundo. Porque por un rato, las aristocracias, estas aristocracias invisibles que manejan el mundo, por un rato fueron españoles. Sí. Fueron el reino de Castilla y Navarra. Pues fueron los cabrones que se expandieron por todo el mundo, carnal. Eran ellos, no eran los ingleses. Los Sí. ingleses nomás llegaron a Estados Unidos y pocas colonias, eran los españoles. Sí. Fue el imperio más grande, entonces la crema innata de esas aristocracias invisibles fue España durante un rato. Y este Sí. territorio era la Nueva España, carnal. Así de importante por eran supuesto. estas Sí, o sea, tierras pues para no, ellos. todos, o sea, los conquistadores también, más Matis habla de que fueron, bueno, se dice que fueron jesuitas y fueron aparte también neofenicios, o sea, criptojudíos. Que es lo mismo. Exactamente. Es lo Es lo mismo, mismo. O sea, los jesuitas son criptojudíos. Sí, por supuesto. Entonces, si te digo, a mí sí, cuando sí, vi sí, el de León definitivamente. dije, güey, pues El Ernesto Ponce de Cedillo, León. Ponce de León se apellida, Ponce de León Claro. se apellidaba. sí que no, y la historia de que vendía quesos y la fregada, yo no, ¿cómo nos cuentan cada cosa? Que nos creemos, ¿no? Así Pero como- bueno, carnal. Pero échale, a ver, Vámonos. sigamos con el Vaticano. Con el Vaticano, yo quiero hablar sobre, estuve leyendo un artículo de un supuesto ex sacerdote jesuita que se llama Alberto Rivera, que murió envenenado, también supuestamente, o sea, hay un... bueno, eso lo escuché de este pastor que te comentaba que criticaba incluso el protestantismo actual, que se llama Bill Hughes, creo que es Bill Hughes, creo que así se pronuncia el apellido. O Hughes, no sé, bueno, Bill Hughes, yo le voy a llamar Bill Hughes. Yo le voy a llamar, dice. Sí, porque no sé cómo se pronuncia su apellido. Le voy a decir Hughes Bill o Sánchez. Hughes, pero No bueno, me importa nada. creo que es Bill Hughes.
Y él dice que él habló con Alberto Rivera en algún momento, y que Alberto Rivera dijo que, bueno, cómo murió envenenado, fue que fue al dentista en una ocasión y que cuando, no sé si le iban a hacer como una especie de cirugía o algo, pero lo anestesiaron, digamos, como de esa anestesia que te deja así como todo adormilado, y que vio como el dentista agarró una jeringa y la metió como hasta la garganta y ¡pah! Le metió como un líquido por ahí. Y desde ahí empezó a enfermarse a cada rato, con dolores de cabeza súper fuertes y todo, hasta que se murió un par de años después. Que supuestamente por food poisoning, como por intoxicación alimenticia. Como el Buda. Ajá, algo así. Pero pues al vato supone que lo mataron. Ahora, digo, se supone un ex sacerdote jesuita y todo, porque igual dudo un poco, leí Recordemos que es difícil también ahí como ya discernir, porque pues, o sea, tan es tan fácil mentir sobre lo que vas a decir, diciendo que fuiste un ex jesuita y todo, y que te inventas una historia y todo ese asunto, como también es muy fácil que te desacrediten, o sea, con todas las de la ley, que te inventen un historial, o sea, que cambien toda tu historia de vida, que te desprestigien y te inventen historias y todo ese asunto. Entonces, no sé, pero a mí me hizo mucho sentido la Por eso historia. nosotros nos desprestigiamos solos para que nadie nos quiera inventar nada. Antes de que se nos adelanten. Bien. Pero bueno, yo lo que quiero contar es que me hizo mucho sentido esta historia, porque tiene mucha congruencia, o sea, empata con muchas otras, pues con los intereses del Imperio Romano, de la Iglesia Católica desde sus inicios, con la persecución que él hizo con las primeras sectas cristianas, a los judíos, ¿no? O sea, como esos intentos de abarcar territorio, de establecerse en poder, de forjar el Vaticano, de abarcar tierras, de todo este tipo de cosas. Obviamente los jesuitas pues siendo los maestros del invento y creando historias y cambiando todo, ¿no? O sea, como que empata muchísimo y dije, pues tiene mucho sentido. Entonces vamos a mencionar esta historia porque yo lo considero como una gran posibilidad. Y esto va, bueno, se supone que Alberto Rivera, mientras estuvo trabajando en el Vaticano, porque estuvo supuestamente trabajando muchos años en el Vaticano, un cardenal, el cardenal Agustino Bea, se supone que mientras trabajaba Alberto Rivera como sacerdote dentro del Vaticano. Alberto Rivera, el que era jesuita, ¿no? Al que era jesuita, porque pues en el Vaticano está lleno de jesuitas, por supuesto. Pues sí, el Papa. Más bien se supone que el Papa actual es jesuita, ajá, abiertamente se sabe. Bueno, el cardenal Agustino Bea les contó una historia sobre cómo el Vaticano existiendo ya desde hace un montón, o sea, desde el Imperio Romano, como ya con esta idea de crear como esta religión unificada y todo ese asunto, bueno, creó el Islam. El Vaticano creó el Islam como estrategia para apoderarse de las tierras de Jerusalén. Este es un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. Y este es un video para invitarte a Que te unas al contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. tendrás acceso a videos privados, Escenas detrás de cámaras y bloopers. Podrás ver los episodios Antes de ser publicados, recibirás regalos exclusivos por parte del equipo de Amor Fati y 145. y muchas sorpresas más. ¿Qué esperas? Únete al contenido exclusivo de Amor Y Fati. el infinito verdad del ser. Hasta luego. Se supone que hay intereses de la Iglesia Católica Apostólica Romana desde finales del siglo III para expandir su territorio y obtener la ciudad sagrada de Jerusalén. Ahora, bueno, lo que sí es que el Vaticano desde el siglo III tiene intereses por obtener la ciudad de Jerusalén. Que bueno, el Vaticano oficialmente se estableció En 325. en 325 con el En el Concilio de siglo Nicea IV. y todo ese asunto. Pero, no, es como le dices, el Vaticano existió desde mucho antes. El Vaticano estaba desde Roma, amigo. Entonces, yo me imagino que está hablando desde los inicios o desde que nació como la idea de la Iglesia Católica, desde que se estaba conformando. O sea, porque el Concilio de Nicea ya obviamente ya había como ciertos acuerdos previos, ya había este plan, ya había un grupo establecido queriendo o haciendo estrategias y todo ese asunto. Entonces, yo me imagino que se refiere a esto. Que desde el siglo III ya había intereses por este grupo de obtener Jerusalén porque pues era una tierra sagrada para los judíos. Y obviamente ellos querían expandirse, querían establecerse como una religión oficial y obtener todo el territorio posible. Entonces, bueno, recordemos que el islamismo nace con Mohammed en el 625, me parece, en el año 625, en el siglo VII. Ok.
Aunque, bueno, se supone que ya había prácticas anteriores, ¿no? O sea, ya también la creencia en Alá y todo ese asunto estaba desde antes. Ya la Meca era un lugar sagrado también. Realmente no conozco muy bien la historia del islamismo, eso lo tengo que admitir, o sea, no lo he estudiado. Yo me voy a enfocar como en este paper, en lo que dice. Ya si hay algún musulmán que nos está viendo, alguien que conozca más a profundidad el islamismo, nos corregirá. Pero hasta donde yo sé, el islamismo se oficializó con Mohammed, con el profeta Mohammed, en el año 625 después de Cristo. Mahoma. Tal vez, es que, bueno, yo conozco todos los términos en inglés. Puede ser si es el profeta Mahoma, Mahoma ¿no? es el... Sí, Mahoma es Mohammed. Okay. Ajá. Bueno, yo le... Es que se me hace... ¿Por qué no le dicen Mohammed? Si el Mohammed también es... Pues porque su latinización es Mahoma. Bueno, Como entonces Jesús, el profeta Mahoma. Jesús dicen Jesús. Pero ahí sí está la raíz, esto, bueno, está bien. Ajá. Hasta donde yo sé, ahí se oficializó la religión, ¿no? Okay. O sea, con el profeta. En el siglo VII. En el siglo VII, exactamente. Antes de esto se supone que, bueno, la Meca ya era un lugar sagrado, creo que le decían la Kaaba, en donde estaba la adoración a Alá, pero también en algún momento se llegó a plagar de idolatría. Había ídolos. Se dice que antes del islamismo lo que hacían los sabianos, yo creo que era como una secta previa o como un protoislamismo, no sé, los sabianos. Ellos se sabe que adoraban al dios luna y al dios sol. O sea, como que pues tenían también esta religión arcaica, ¿no? Pues era paganismo también anteriormente. Pero bueno, digamos que cuando había un cardenal, me parece que sí era un cardenal, o un sacerdote que se llama Agustino, que estaba en el norte de África en ese entonces, estaba como empezando a hacer tareas de adoctrinamiento católico. Ahí sí no sé en qué año, pero digamos que estaba como ganando fuerza el catolicismo y empezaba a tener éxito convirtiendo pues a estos adoradores de Alá, como digamos, como llamémosle el islamismo, antes de Mohammed. Protoislamismo. El protoislamismo los estaba logrando convertirlos al catolicismo exitosamente. Entonces de ahí como que le surgió la idea a este sacerdote de crear como una estrategia para jalar más adeptos creando una religión. Y obviamente, pues como en esta área del Medio Oriente estaban como ya estaban estos musulmanes, dijo, pues hay que ganarnos a estos compas para trabajarlos y que nos ayuden a sacar a los judíos y a los cristianos. O sea, crear como una especie de ejército que hiciera la chamba por ellos sin que ellos se mancharan las manos. Entonces de ahí, como vieron que estaban teniendo éxito convirtiendo a los musulmanes, dijeron, pues hay que formar como una especie de alianza, hay que empezar a gestar ahí como algunas cosas para obtener el territorio sagrado de Jerusalén, porque pues era un territorio religioso súper importante, en donde se obtenían esas tierras, expandían su poder impresionantemente. Ahora, acá hay como ciertos vínculos, porque bueno, como que hay ciertos personajes, como el abuelo de Mohammed o de Mahoma, que se llama Abd al-Muttalib. Sabrá Alá cómo se pronuncia, pero algo así. No podemos hacer chistes de islámicos. Ya, también esa idea de que son terroristas, pues no es... Yo diría que no nos metamos en esas cosas. No, pero yo no estoy diciendo chistes malos, pues, o sea, solo dije sabrá. ¿Cómo dijo Nietzsche? Mis opiniones son mías, mis amigos de amor, Pati, no. O sea, esta opinión, este chiste es mío, sí. Bueno, Abd al-Muttalib es el abuelo de Mohammed. Él ya tenía como una presencia muy importante en la Kaaba, o la actual Meca, porque se le consideraba una especie de profeta. Se supone que él recibió en algún momento revelaciones donde estaba escondido un tesoro que habían enterrado ahí en la Meca. En la Meca o en la Kaaba. Que no recuerdo dónde viene como esta historia o esta leyenda de que había como unos tesoros se habían escondido ahí, como artefactos importantes y todo ese asunto, y que él recibió revelaciones en sueños. Donde se aparece el diablo en Semana Santa, donde veas el hoyo verde, ahí está el tesoro. Algo así, pues no sé, pero bueno. Él recibió visiones. Él recibió visiones de dónde se encontraba este tesoro y se convirtió en un héroe de la Meca. Digamos, era ya como un representante importante de esta religión. Entonces ya de ahí, o sea, como que pues de ahí se agarraron. Y este abuelo de Mohammed tenía vínculos con personajes importantes del catolicismo de Roma, güey. Había como un vínculo importante por ahí. Ok. Porque cuando mueren
muere tanto el padre como la madre, muere el abuelo y el padre de Mohammed. Mohammed o Mahoma se queda con su tío, y su tío tenía una amistad muy profunda con un sacerdote muy importante católico romano, güey. Y de hecho, él le dijo, o sea, como que de ahí empezó a sembrar la semilla en contra de los judíos y los cristianos, porque el sacerdote le dijo, tienes que cuidar mucho a tu sobrino, porque él va a jugar un papel importante en el islamismo y será perseguido por los judíos y por los cristianos, cuando eso en realidad ni siquiera era cierto, pero bueno, como que sembró la espinita ahí de que lo tenía que proteger de los judíos y los cristianos, como que ahí empezó a sembrar este odio en contra de las otras religiones, ¿no? Que pues, eran a quienes querían dirigir. Y no fue hasta que utilizaron a una viuda muy rica que tenía muchísimo dinero, que se llama Khadija, se llamaba Khadija, sabrá igual Alá cómo se pronuncia, Khadija, o no sé cómo. ¿Criadillas? No empieces con chistes malos. Khadija, o algo así. Khadija, es como un ja, ¿no? Que esta mujer árabe, viuda, tenía muchísimo poder, mucho dinero. Ay, no empieces con chistes malos, pero si te avientas acabas de aventar Domo 2. ¿Cuáles dos? No, esos fueron buenos. Chistes, pero buenos. Chistes buenos sí se aceptan. Chistes buenos. Pero bueno, esta mujer era una seguidor muy fiel del Papa, digamos, tenía como árabe. Te digo, o sea, como que ahí había unas relaciones muy estrechas entre árabes y romanos, como que había relaciones de poder ahí, o sea, como intercambio monetario, varias Pues es cosas que recordemos comerciales. que los árabes estuvieron un ratote en el territorio que es España, y España pues es un territorio neofenicio también, neofenicios pues, que estaban metidos en el cónclave de los romanos. España y Roma también estaban muy de la mano, entonces seguro hubo conexiones ahí. Sí, hubo conexiones importantes. Ok. Entonces, esta mujer, como que el paper que escribió Alberto Rivera, no explica muy bien qué onda, o sea, porque supone que el Vaticano le adjudicó una tarea principal. Esta mujer le dio donaciones al Vaticano impresionantes. Khadija. Ajá, la Khadija o sea, donó muchísimo dinero al Vaticano. Y como que ya se iba a retirar, pero antes, o sea, se iba como ya a ir a quién sabe dónde, o sea, se iba a aislar y quién sabe qué. Pero antes el Vaticano le designó, no sé por qué, le habrá designado una tarea importante que era encontrar al profeta del islamismo, bajo el cual se iban a forjar todos los principios del islamismo y donde iban a hacer como sus textos religiosos y todo este asunto. Órale. Entonces esta mujer encontró a Mohammed, o sea, bueno, como que no sé, o sea, porque también se insinúa, está mal explicado ese paper como la historia, no sé si lo explica mal o qué show. También hay unos videos, todo eso lo voy a dejar por ahí, lo voy a compartir en la descripción del video. Pero ya no entendí muy bien porque al parecer esta mujer fue la esposa de Mohammed, de Mahoma. Entonces no sé si la mandaron como para forjar ahí o sea, como para trabajar a Mohammed, porque obviamente a Mohammed, o sea, lo llevaron a estudiar con sacerdotes romanos, así recibió. Sí, o sea, todas las instrucciones que recibió Mahoma fueron católicas. Todos los principios fueron católicos. O sea, ¿pero todo, es la historia todo. del cardenal Alberto del Río? Ajá. Alberto del Río, sí. Alberto del Río. Rivera, Alberto Rivera. Alberto Rivera. Muy parecido, mira. Alberto Rivera. Esta es la historia que le contó supuestamente el cardenal Agustín Bea. Ah, ok. Que les contó a él y a otros, o sea, otros sacerdotes por ahí. Sí, sí. O sea, fue una historia que contaron ahí secreta en el Vaticano, o sea, como para que entendieran un poco cómo se movían las cosas en el mundo. Entonces se supone que mandaron a esa mujer para que eligiera como al profeta, trabajaron a Mohammed, creo que sí fue su esposa, porque por lo que se dice después se menciona este nombre como si fuera su esposa y yo no sé qué show, pero a Mohammed, lo mandaron a instruir por los sacerdotes así top del catolicismo y todo ese asunto, o sea, lo trabajaron completamente. De hecho, se dice que hay textos que están guardados en los archivos secretos del Vaticano, en donde son textos tanto islámicos como textos católicos, en donde se evidencia la relación que hubo en la creación del Islam, o sea, donde se ve la mano directa del catolicismo sobre el islamismo. Entonces decidieron crear a este personaje Mohammed como un profeta
¿no? Porque también, o sea, se supone que se le adjudicaron visiones. O sea, ahí lo único que necesitabas es que hubiera como el suficiente número de personas importantes que le dieran Validez. peso a tu historia para que ya te aceptaran como un profeta. Y eso fue lo que sucedió con Mohammed. O sea, porque Mohammed, él se autoproclamó básicamente profeta diciendo que había recibido visiones de Alá, de que él era el elegido. Él era el mensajero directo de Alá. Entonces, acá lo que sucedió fue que el Vaticano lo que hizo fue financiar por completo los ejércitos islámicos para perseguir a judíos y a cristianos, güey, y sacarlos de las tierras sagradas de Jerusalén. Bueno, de todo ese territorio de Palestina. Pero pues yo creo que no le salió bien, le salió tiro por la culata porque 15 años después hicieron a los templarios para lo mismo. Exactamente, espérate, es que ahí te va la cosa. Okay, ahí te va la cosa. Lo que sucedió fue que, pues obviamente, el islamismo empezó a agarrar un montón de fuerza, se volvió básicamente un movimiento independiente que después, o sea, se supone que tenían como tratados y acuerdos con el Vaticano, o sea, le tenían que pedir permiso al Papa para invadir ciertas tierras, para tal. O sea, la idea era de que, o sea, financiaran su ejército para que mataran a todos los judíos y a todos los cristianos que estuvieran en esas tierras, los sacaran y después les dieran Jerusalén. Digamos que fue como una especie de protoversión de los jesuitas. Exactamente, algo así. Okay. Ajá. Era como una religión, o sea, porque necesitaban el fundamentalismo religioso para tener el suficiente número de seguidores, ¿no? Que aún así le rindieran cuentas al Papa, porque eso sí, todas las iglesias cristianas, todos los templos católicos romanos fueron protegidos, nunca los tocaron, nunca los invadieron, nunca, o sea, eso se sabe perfectamente, nunca los tocaron, entonces eso es evidencia de que... Eso sí es histórico, pues. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿no? Y de hecho ahí menciona los nombres de cuáles fueron las iglesias que se protegieron y todo ese asunto. No, pero llegó el momento en que agarró tanta fuerza el movimiento islámico que cuando les quisieron pedir la tierra de Jerusalén le dijeron, no les vamos a dar esta tierra. Entonces pues se súper encabronó ahí el Papa. Y después no solo fue eso, sino que también el ejército musulmán le pidió acceso al Vaticano para invadir tierras europeas. Entonces eso sí fue como la cero tolerancia del papado y dijeron, ¿saben qué? Guerra. Hasta aquí. Las cruzadas. Sí. Las cruzadas se propiciaron justamente porque el Vaticano perdió poder sobre Pues el Islam, sobre el ejército musulmán. Entonces también fue como una estrategia de inteligencia justamente para ganar territorio, para ganar adeptos, o sea, pues para expandirse, para expandir creencias y todo ese asunto. Güey. Y por eso es que el Islam reconoce a Jesús como un profeta. O sea, sí lo reconoce como profeta. Y también reconocen al Papa. Bueno, lo reconocían por lo menos en ese entonces. Ahorita la verdad es que no sé, te digo, no, o sea, del Islam sí tengo muy Pues poco ahorita tienen conocimiento. relaciones amistosas, ¿no es que están haciendo la casa de la familia abrámica? Ah, exactamente. Una sinagoga, una o sea, siempre ha mezquita habido y ciertos una iglesia. acuerdos. A pesar de que estuvieron las cruzadas y todo Pues ese es asunto. que a final de cuentas los tres, tanto cristianismo como islamismo, son un derivado del judaísmo. Ya no son una secta. Que pues, aquí sí se hace una gran diferencia del catolicismo y el cristianismo. O sea, realmente el catolicismo quiso aplastar a todos los cristianismo cristianos. me referí. ¿Cómo? Cristianismo, islamismo, cristianismo son un derivado del judaísmo. Ah, ok, sí. Sí, seguro. Sí, pues comparten las mismas raíces, carnal. Sí. Las historias son las mismas. Sí, por Nada más supuesto. cambia el profeta. Que bueno, o sea, Mohammed, o sea, es que realmente el islamismo sí es un constructo católico. Según Alberto Rivera, Río, según sí. Alberto Rivera. Sí, es Alberto cierto. del Sí, por Río. supuesto, obviamente no, o sea, no tengo garantía de esta historia, te digo, porque también hay papers que buscan desprestigiar a Alberto Rivera. Y dicen cosas bien fuertes, o sea, dicen que el compa, o sea, básicamente que abandonó a sus hijos a la muerte. O sea, varios de sus hijos, o sea, que se fue con varias chavas, o sea, pues no sé qué tan cierto sea, pero lo pintaban como un rockstar ahí muy irresponsable con sus hijos, o sea, negligente, como mentiroso. Yo qué sé, o sea, pues también, o sea, si te echas al ejército jesuita encima, pues tienen todo para cambiar tu historial. Ahora, no lo sé. Ahí ya quedará el criterio de cada persona. Ok. Ahora, también me gustaría que tocáramos brevemente el tema. Lastimosamente va a tener que ser breve porque pues igual este tema es muy extenso. Sí lo es. Pero justamente sobre el abuso que se da en el Vaticano, o sea, bueno, en la Iglesia Católica generalmente, pues todo el abuso a menores que se da, o sea, es demasiado como para Que sea falso. Para negarlo. Y también para que sea falso. Yo empiezo a dudar un poquito también de la lógica de Miles Mathis o incluso ¿Qué es lo sobre que dice si hay Miles alguna... Mathis acerca de eso? De justamente los abusos de niños y todo esto que se conoce en lo mainstream, de que son, pues, los sacrifican y hacen... Él lo vincula como al satanismo y dice que realmente es como para meter miedo a la población, como para justamente llevar la maldad de las élites a algo paranormal, o sea, como...
digamos, sí, o sea, para meter miedo a la población y creer que el poder de las élites se basa en algo que está más allá de las capacidades humanas. Ujú. Es decir, Satanás, un ente superpoderoso que no podemos derrocar como seres humanos porque pues es una especie de deidad. Entonces, si están respaldados por una deidad tan oscura, es como el miedo y nos brinda como ese sentimiento de incapacidad de poder hacer algo al respecto. Nos da miedo. Y eso nos debilita en nuestra creencia de que no podemos... Hacer algo, ¿no? Exactamente, de que las élites son simplemente humanas y de que no le rinden culto a nadie, sino son tan débiles como cualquier otro, tan vulnerables como cualquier otro humano y que los podemos derrocar en cualquier momento. Eso es lo que dice Miles Mattis, que realmente es una estrategia para meter más miedo y darle peso como al supuesto poder que tienen las élites, cuando en realidad no tienen ese poder divino que dicen tener. Divino, no divino, sino más bien luciferino. Luciferín. Pero, ¿sabes? Respaldados Pues por es una deidades especie de divinidad, negativas. Simón. Una especie de divinidad. Simón. O sea, como poderes sobrenaturales. Sí, sí. Eso es lo que dice, güey. Pero, o sea, pon tú que lo del satanismo sí esté en lo correcto más Mattis, güey. Pero la cuestión de los abusos es demasiado. Pues también lo que vimos de estos, de las canciones, de este sacerdote que escribió claro, las canciones de y todo ese Pavese. asunto. Bueno, no se podía por el Cesare. No, o sea, también, o sea, todos estos casos de cardenales, también George Pell, que era uno de los grandes cabezas del Vaticano. Creo que un cardenal australiano que fue condenado 2 veces por pederastía, Okay. que al final lo declararon inocente. Que me pareció rarísimo también, porque hay un medio de comunicación que sigo mucho que se llama The Epoch Times, que defiende al Vaticano. Yo dije, ya eso ya me hizo como dudar un montón, porque decía, o sea, tiene varios artículos sobre, o sea, yo me puse ahí porque dije, pues voy a buscar como algunas noticias relevantes sobre el Vaticano, sobre las movidas sucias y todo, y lo que dice es como todo positivo del Vaticano, y yo dije, no manches, está rarísimo eso, o sea, porque yo sé que The Epoch Times sí tiene como cierto sesgo cristiano, pero yo pensé que protestante, como evangélico, como que se mostraba un poquito así, porque también eran como de repente pro-Trump o cosas así, ¿no? Pero acá decían ¿Sí que, viste que ya que George declararon a Pell, Trump como buenos días lo están juzgando? pero ya lo sacaron de la cárcel, ¿no? Porque sí lo metieron. Sí lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la ¿Ya cárcel, pero lo sacaron, sí, lo sacaron mira, yo me otra quedé vez. con que lo luego. habían metido a la cárcel. Sí, pero yo creo que eso también es como planeación para hacerlo presidente otra vez. O sea, como que lo meten a la cárcel, se vuelve un héroe, lo sacan, es inocente. Entonces la gente dice, pues sí tenía razón, nos vamos en contra de los demócratas, al carajo. Y ahora que se postule Trump, pues tal vez lo elijan como un héroe. ¿Quién sabe, eh? Puede ser como estrategia política ahí también. Pues ya sabes, es un show, un pantallazo, Que aparte le estaban metiendo al bote que por Por soborno. Por soborno a una actriz porno. Una actriz porno, ¿no? Simón. No sé, o sea, Exacto. Hay algo raro. es como, no sé, está... A mí me parece una bobada de... Mira, si O sea, hay crímenes gigantescos por los cuales pueden... si siguiéramos siendo la Fatirrisa hubiera metido un chiste bien chingón, pero como ya somos serios, ya no. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Me agrada tu nueva postura profesional. Semi profesional. Porque Nomás porque me agarraron con sueño, por eso no le echo de pedo, ¿sí, no? Pero bueno, eso de Trump se me hace súper raro. Pero sí, te está decía, muy cabrón. ahora, yo sí cuestiono un poco esta obra de Miles Mattis. Es que, mira, algo que me pasa mucho con Miles Mattis es que lo dejo de leer por un tiempo, entonces como que empiezo como a agarrar peso a través de las conspiraciones que hay fuera. Vuelvo a leer a Miles Mattis y digo, no, pues sí tiene mucho sentido lo que dice Miles Mattis. Y otra vez vuelvo a descartar. Pero no sé, es que puede ser porque, te digo, o sea, hay muchos casos. Ahora, esto de lo que sucedió como en de los entierros masivos de Ajá, 215 niños en Camp Loops en British Columbia. En Canadá. En lo que fue una escuela católica en Sí, Canadá, sí, exactamente. sí. Fue un movimiento gigantesco porque aparte eran cuerpos de niños nativos, indígenas. Nativos. Ujú. Y eso a mí me hace mucho sentido porque empata con otros estudios también que hablan de lo mismo, del mismo tipo de abuso, de las mismas estrategias que hacen como departamentos de inteligencia en otros lugares, o sea, en lados opuestos del mundo, que ni siquiera están vinculados directamente con el Vaticano, o bueno, por lo menos no sale el nombre del Vaticano, sino con departamentos de inteligencia, como la KGB, por ejemplo, cuando estudiamos el chamanismo y Claro. todo ese asunto, que mismas tácticas de genocidio cultural que utiliza el Vaticano también, que utilizó el Vaticano en estos tiempos, como en los 40, 50, 60, todo este tiempo. Mismas estrategias, mismo tiempo como el movimiento masivo, lo que sucedió. Y digo, güey, o sea, Mattis no puede estar, o sea, carnal. Pues dice que también eso es falso.
¿Cómo? Dice que también eso es falso. Que también eso es falso. Lo de Camp Loops. Ajá. Sí, pero te digo, yo lo estoy empatando con el movimiento del neochamanismo que surgió en Siberia, como todo ese genocidio cultural que destruyeron todas las comunidades chamánicas, que los adoctrinaron, que los raptaron. Sí. Eso está súper fundamentado. O sea, realmente sí hay muchas bases para eso. Lo han hecho siempre. Que la KGB, o sea, te digo, o sea, hasta... No, o sea... Eso fue lo que hicieron para cuando hubo la conquista de México. Eso fue lo que hicieron justamente con los nativos mexicanos. Eso lo hicieron Bueno, con todos los pueblos españoles. madre, con todas las poblaciones indígenas. Fue la misma estrategia. Si los cambian, les lavan el cerebro y los regresan a donde estaban para que ellos es mismos súper evidente, hasta en la actualidad lo puedes ver por cómo viven las poblaciones indígenas, por cómo están súper, pues ahí olvidados, o sea, cero intereses. Entonces, eso yo, o sea, como que digo, no, o sea, no Hay lo algo descarto. extraño en Miles Matis, amigo, porque, Sí. por ejemplo... No, Luis, no nos... Sí entiendo muy bien la postura de esta idea que haya una gran élite ahorita confabulada y que todos sean amigos y que todos tengan esta cosa, pero no sé, amigo, como que de repente cuando lo ves ya en la generalidad, cuando empiezas a buscar todo, pareciera ser que todo lo que apunta es que por un lado te dice, no, es que sí, todos, o sea, sí podemos hacer algo porque solamente son humanos, pero por otro lado todo lo que te dice es, nunca deja de recordarte que son súper ricos, poderosos, bastardos y que lo llevan haciendo desde siempre y que tienen un chingo de experiencia haciéndolo. Sí. Entonces, como que por un lado te dice, güey, sí, pero por otro lado también te dice que no. Hay cosas que niega, que evidentemente parece ser que está negando y que pues son innegables, ¿no? Todos sabemos. Hay secretos a voces aquí de la política, por ejemplo, en este país, de los rituales que hacen entre ellos, ¿no? Son secretos ya ni tan a voces, son secretos ya que ni son secretos a veces. Uh-huh. Hay un montón de libros, hay un montón de investigaciones acerca de los rituales que hacen aquí las personas que manejan este país. Nada más para hablar de nuestro país, ¿no? Sí. Tenemos muy Sí, claro rituales, que al año hay... estaba viendo que al año se pierden 10 millones de niños en el mundo. Y esos son los que se cuentan, carnal. Sí. No hay muchos más que se pierden, ¿no? Sí, eso es cierto. Entonces, sabemos que hay cosas por ahí. Y cuando te vas a la parte cultural atrás, pues hay muchas culturas de donde parten estas personas con estas ideas, pues que hablan de sacrificios de niños. Y lo han venido haciendo de una manera constante. Podría ser también como una especie de otra vez, si no es una adoración a una deidad mayor, una deidad más poderosa, pues puede ser que no sea una adoración al diablo, no quita que lo puedan hacer para otros tipos de cosas, como por ejemplo control social también, ¿no? Como una especie de trauma, como control. O sea, pues, imagínate, tengo a tus hijos a mi disposición, te mato uno y si quieres los demás, puedo seguir con los demás. Pero ¿haces esto o sigo con los demás, no? Uh-huh. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Los abusos pueden ser también como parte de estrategias para control mental, para facilitar el hecho de que tú adquieras ahora estos nuevos tipos de actitudes y que aparte me tengas una obediencia ciega para toda la vida. Sí. Entonces ese tipo de cosas, Miles Matis creo que al momento de negar esta parte, pues también meten en el mismo saco, mete todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin importarlo, o sea, está bien, a lo mejor no se lo dedican al diablo, pues tienes razón tal vez en eso. Sí, es lo que te digo. De que existe, y de que son las élites. Ahora está esta cosa que le llaman la pedocracia, que es esta aristocracia pero llena de pedófilos, ¿no? Sí. Ya sea por gusto, ya sea por necesidad, o ya sea por mismos traumas que han venido repitiendo de siempre, o incluso como mismas estrategias de control político y control social. Sí. Más allá de esto, pero el negarlo, pues creo que con la cantidad de evidencia que tenemos ahora... y tan explícita, justo lo que mencionamos al inicio del programa, lo que pasó con el Dalai Lama. Con el Dalai Lama. Ese tipo de cosas se Pero por otro lado, mucho. amigo, también, o sea, Miles mateando, pues también puede caer en la parte de que pues lo hagan tan explícito justamente porque quieren que lo veas. Sí, eso es cierto. Porque, güey, ¿cómo se le pasa al Dalai Lama? Por muy ya... Es que es por eso, y aparte rodeado de cámaras. Güey, ya cuántas veces no ha renacido el pinche viejo, güey, ya que no sea listo. Oye, siendo una noticia también tan viral y todo ese asunto, como que es extraño. Entonces, pero por otro lado... Es repugnante, por supuesto, lo que se hay vio, un montón de fotos que no vemos, pero hay un montón de fotos de Joe Biden, de Donald Trump, de toda la banda que domina el mundo tocando a niños, pero no se hacen escándalos, carnal. Sí. Pero están ahí. Sí. ¿Sabes? O sea, ni siquiera... Sí, como Joe Biden tocando súper incómodamente no son varias como niñas. Noticias está horrible. Que parezca que estén apuntadas a hacerse virales, solamente fueron fotos que fueron capturadas. Pareciera ser que son fotos capturadas, pero pues no las hacen virales porque pues no hay conveniencia. Con excepción de que se han hecho virales en los círculos de conspiración. Entonces es que la bendita... El bendito constructo social en el que vivimos es tan confuso que
cualquier cosa que tengas, pues también vivimos lo hemos platicado muchas veces, vivimos en la época de la posverdad. Cualquier cosa que tú creas, vas a encontrar más personas que te digan que sí es cierto. Y vas a encontrar evidencia que te diga que sí es cierto. Sí. Entonces, Pero está cabrón, güey, pero hay cosas que son... déjame contar este caso de Camp Loops, o sea, como especificarlo más, porque bueno, esto sucedió como entre los 40s y los 60s, Simón. como en este tiempo. Había varias, digamos, pues obviamente bajo el patrocinio del Vaticano y obviamente con aprobación del gobierno de Canadá, ¿no? Se construyeron muchísimas escuelas residenciales católicas que justamente se utilizaron para el adoctrinamiento de niños indígenas, ¿no? Más de 150,000 niños fueron mandados a este tipo de escuelas alrededor de todo el país de Canadá, de los cuales se sabe que más de 100,000 fueron abusados. De hecho, hay varios casos de sobrevivientes de abusos y todo, pues que están saliendo, o sea, que salieron a hablar y todo este asunto al respecto, que habría que analizarlo, ¿no? Bajo la perspectiva más matiana, todos son actores y están como... Pagados. Ajá, pero no lo sé, güey. Ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno. Acá lo que sucedía es que también buscaban como a familias vulnerables, obviamente madres solteras, como pues familias de muy bajos recursos y todo ese asunto. Agarraban a sus hijos prometiéndoles a los padres que iban a estar en mejores condiciones y les iban a dar una educación adecuada y todo ese asunto. Y pues lo que hacían era justamente genocidio cultural, o sea, estaban matando explícitamente niños, abusando, violando, o sea, haciendo de todo con los niños, o sea, pero de lo peor, experimentando, también estaban experimentando médicamente, o sea, haciendo de todo con estos niños, se sabe. Y bueno, específicamente en esta escuela, en Camp Loops, en British Columbia, en Canadá, se encontraron los cuerpos, bueno, los restos de 215 niños, pero se sabe que hay más escuelas en donde hay más restos todavía, que fue algo que la Iglesia Católica quiso esconder por muchísimo tiempo y sigue escondiendo porque no quisieron hacer investigaciones en otras escuelas. Ahora, no sé, eso también podría ser que no quisieron hacer investigaciones en otras escuelas porque, pues, no, o sea, es más trabajo de actores y todo ese asunto, yo qué sé, ¿no? Pero me parece extraño porque aquí hubo un movimiento masivo de los nativos americanos, ¿no? O sea, como que pues, reclamando esto, o sea, y hablando de todo el historial de abusos que ha sufrido su pueblo porque así ha sido, o sea, realmente... justamente esto fue como una estrategia de genocidio cultural, ¿no? O sea, como que lo que hacían al llevar a los niños a estas escuelas era no solo abusar de ellos, sino también quitarles todas las creencias que traían como de los pueblos antiguos, o sea, pues de sus comunidades y todo, o sea, destruir todas esas creencias y adaptarlos al nuevo contexto cultural que se estaba queriendo establecer en ese momento. Y eso empata mucho, o sea, pues imagínate, es desde de los 40 a los 60, pues es todo el desarrollo de la OSS, la CIA, es cuando la inteligencia, los departamentos de inteligencia central alrededor del mundo estaban súper activos, que fue lo que pasó en Siberia también con el chamanismo, pasó exactamente lo mismo, crearon escuelas en donde se llevaron a todos los niños indígenas, se los llevaban en residenciales también, o sea, ya no iban a sus casas, más que a veces una vez a la semana, pero se les llevaban el resto de la semana, abusaban de ellos también, les quitaron todas sus creencias, les prohibían hablar, eso es súper importante, les prohibían hablar sus lenguas nativas, para quitar el lenguaje, su lengua madre por completo. Y esa estrategia se sabe que sucede alrededor del mundo, o sea, hay muchas pruebas, o sea, me encantaría ver más que dice al respecto, porque esto que sucedió acá... Que fueron escritos por actores. Eso no es falso porque se ha visto la pérdida cultural es súper explícita y se sabe cómo fue. O sea, hay personas que viven en la actualidad que fueron a estas escuelas que te pueden decir lo que sucedió, güey. Son actores pagados. Pues es que es lo que dice de todos, güey. Por eso te digo, que hay fallas también, hay fallas en la lógica. Por otro lado, si tiras a la borda, o sea, si a todo lo vinculas con meros actores, güey, pues entonces no está pasando nada en el mundo y entonces no tenemos que preocuparnos de nada, güey. Ay, que están sacrificando a niños. No, no es cierto, son actores. Ay, que están haciendo esto. No, también son actores. Es como de... No, sí están pasando cosas bien culeras. Sí, sí están pasando cosas, por supuesto. Están haciendo, entonces... No lo sé, güey. Miles Batis, a mí me gusta mucho como muchas cosas de las que dice. Se me hace muy interesante sus papers, pero como otra vez desde el principio hay que cuestionarlo. No me lo he creído todo. Hay que cuestionarlo también. Es que sí es necesario cuestionarlo, definitivamente. O sea, pues cada vez se van a ir... Entre más vayamos estudiando, más vamos a encontrar... Yo sí no creo que sean muchos güeyes. Pero definitivamente sí creo que hay muchos huecos también en su lógica. En especial porque sí, o sea, una generalización tan amplia siempre va a tener un gran margen de error. Pues mira, estaba leyendo en este libro, bueno, en la presentación del libro de... Pero déjame terminar, no me dejes terminar. Súper rápido para completarte esto del Miles Batis, de Gerald Posner, lo que dice es que normalmente cuando llegan a una persona a las editoriales grandes a decirles, güey, quiero hacer un libro, les dicen, quiero hacer un libro de cómo el cristianismo es malo, por decirte algo, ¿no? Entonces dice que ese es un error muy grande porque cuando tú ya llevas con la conclusión a la que quieres llegar, pues ya para qué haces la investigación, si cualquier dato que encuentres vas a llegarlo acá. Es una cosa decir, quiero investigar sobre el cristianismo y los nazis, al decir, quiero investigar cómo el cristianismo ayudó a los nazis. Ajá. Entonces supongo que algo pasa así con el Miles Batis.
cuando ya partes de la idea de que, güey, todo es falso, voy a probar cómo esto es falso, pues ya tienes un bias ahí, ¿no? Ya tienes un sesgo muy grande de decir, güey, pues es que lo vas a encontrar. Claro, ¿no? vas a encontrar pruebas para darle validez a tu punto. Sí, eso es cierto. Pues bueno, nada más para resumir esto, en realidad, todo esto que sucedió del abuso de los niños en las escuelas residenciales católicas en Canadá, no solo fue en Canadá, también fue en Estados Unidos y alrededor del mundo, en cualquiera en donde hubo este tipo de instituciones religiosas, hubo muchos abusos. Pero bueno, en Canadá explotó esta noticia y fue un gran alarde. Acá el doctor Jonathan Levy, que es como el abogado de un comité que se creó justamente como para apoyar a las familias afectadas, a los sobrevivientes y todo ese asunto, porque se está buscando que el gobierno se haga responsable también de esto, ya que eso es importante. El doctor Levy lo que dice es que lo sucedido acá fue una alianza entre la Iglesia Católica, o sea, pues los máximos representantes, que fue el Vaticano, con el gobierno canadiense, porque había intereses de por medio. Obviamente era el adoctrinamiento religioso, pero también al gobierno le interesaba reducir la población indígena para que ellos pudieran explotar de las tierras, de sus tierras, y de todos los recursos que había en las tierras, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante, güey. Querían el petróleo y querían los recursos naturales. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que querían hacer? Pues, matar. O sea, porque se sabe de muchos casos de abusos, pero ya de muertes sí que mataron masivamente a miles de niños en estas escuelas, porque justamente querían reducir la población. Que esto es súper irónico también. Ahorita le vamos a decir por qué, pero bueno. Nada más rapidísimo, voy a dejar como un punto abierto para la siguiente parte del lado oscuro del Vaticano, que tiene que ver con control de población. A ver si nos acordamos el siguiente año. Sí. Pero bueno, acá, acá lo curioso es que cuando salió toda esta noticia, el Papa ni siquiera se disculpó. Solo dijo, o sea, sí sacó como un statement públicamente que dijo... Como el de la edad del Lama. No, imagínate. No, lo único que dijo es que sí fueron como casos atroces y tal, pero nunca dijo lo lamento o pedimos una disculpa. Jamás sacó una disculpa. O sea, se quedó corta. Nada más hizo mención de que ya ni recuerdo qué fue lo que dijo, pero, o sea, no pidió ninguna disculpa. O sea, no dijo lo lamentamos ni nada. Sí, solo fue como, sí fue terrible lo que sucedió durante este tiempo y tal, y ya. O sea, solo como a reafirmar lo que había sucedido, pero no se quieren hacer responsables. No quieren, sí, no, o sea, pues obviamente no quieren dar ningún financiamiento, ningún apoyo económico a las familias. El gobierno también se deslindó, porque en ese entonces era el gobierno del primer ministro, Justin Trudeau. Ahorita sigue Justin Trudeau, ¿verdad? Sí. Pues bueno, sí, eso sí. Justin Trudeau de Castro. Trudeau. De Castro, exactamente. Que también él dijo que supuestamente iban a demandarle al Vaticano, a exigirle al Vaticano que se disculparan, que se hicieran responsables, que se disculparan y tal, y nunca lo hicieron. O sea, nada más fue como el statement público para que la gente dejara de molestar, pero no hubo disculpas, no hubo respuestas, se dejó ahí, ¿no? O sea, se creó hasta un comité por ahí, todo ese asunto, no sé, güey. Y ahora, me parece muy, muy extraña como esta política de reducción de población, que quería hacer el Vaticano junto con el gobierno canadiense, que bueno, muy posiblemente haya sido alrededor del mundo, porque el Vaticano se contradice mucho, o sea, como que abiertamente se opone a políticas de regulación de población, como al uso de anticonceptivos, como a todo este tipo de cosas, ¿no? De preservativos, todo tipo de anticonceptivos se opone, ¿no? Y más bien ellos por mucho tiempo decían que las mujeres deberían de tener los hijos que quisieran y supuestamente recibir los apoyos necesarios de los gobiernos como para que pudieran reproducirse libremente dentro del matrimonio y todo ese asunto. Pero por otro lado, o sea, ellos se oponían, o sea, de hecho se supone que influenciaron como las políticas de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU y todo ese asunto para que no se le dieran los datos abiertos a la población de que había sobrepoblación. O sea, como que querían esconder estos datos para que la gente no se entere que había sobrepoblación y se siguieran reproduciendo abiertamente. Pero esto es muy irónico porque por otro lado están matando niños, están matando gente. No te digo que este compa del Bernardino Nágara invirtió en empresas anticonceptivos. Sí, está súper raro. Pero también, otro lado, ¿sabes que el Vaticano le dio el visto bueno al Viagra de Pfizer? Pfizer se acercó a ellos al Papa para que le dieran el visto bueno y lo aprobaran. Jefe, y sacaron también como un statement donde decían que aprobaban el uso del Viagra para alimentar el amor en pareja y la reproducción en familia y ese asunto. Y dices, no manches, o sea, ¿qué? Me dieron unas de Viagra con la carita del Papa.
Del ¿Sabes? Juan Pablo II. Te digo que es súper irónico eso, entonces me gustaría hacer como un análisis más profundo sobre cuál es la postura del Vaticano Cualquiera, con, todas. con el control de la población. Todas, porque ya ves que la Madre Teresa de Calcuta se ponía el aborto. Sí, sí, no, y el Vaticano se opone supuestamente al ahorita aborto. y el Vaticano ahorita es pro todas las, toda la nueva Agenda 2030, pues trabajan de la mano con la ONU, güey. Pero abiertamente siguen, se Pues siguen sí, oponiendo a pero eso. pues es lo que Pero te por decía supuesto trabajan Le daban dinero a los nastis y le daban dinero a los gringos, güey. ¿Sí? Invertían en empresas nastis y invertían en empresas gringas. Y de hecho ahorita, o sea, el Vaticano no es un miembro oficial de la ONU, pero sí es. Sí Es raro. lo es, Tienen un puesto solo de observador permanente. Tienen todos los derechos excepto uno que es el de voto. El de voto. No, sí pueden votar. Sí, sí pueden votar. Yo acabo de leer que sí tienen, sí A lo pueden mejor votar ya cambió. en las asambleas. Pues a lo mejor ya cambió porque A lo mejor yo ya leí cambió. que es en estado de observador permanente en la ONU, todo menos voto. Pero según yo sí pueden votar, ¿eh? Que dices, pues es un miembro. Solo no están como miembro oficial porque pues Por se eso el quieren, Viagra. se quieren ir a Son las sombras. miembros. Pero es una Son jalada. Viagras. Ellos son el Viagra. Con el miembro. De esos miembros. ¿Sí o no? Entonces, pues, No, fuera de chiste, ellos son el Viagra de los miembros de la ONU. Sí, sí son. Pues por eso lo financiaron. Son los Sí. que dan el poder. sí, ellos son los que exactamente financian, meten el dinero y son los que dicen Y que si se paralizan prueba todas que las no. actividades. Sí. Sí, sí, ellos manipulan las decisiones que se llevan a cabo en la ONU. Pero bueno, pues nos vamos despidiendo con este episodio de El lado oscuro del Vaticano, parte 2. Quedan muchas cosas pendientes, un tema súper extenso, esperemos lo hayan disfrutado mucho. Y nos vamos a Algo interesante. algo interesante. Mira, eso va a ser súper resumido porque es medio complejo, porque tiene que ver con muchas filologías, pero nada más voy a contar la última parte, que es la que se me hizo más interesante. Estaba leyendo este paper de Jerry, le llama, el de Ancient Spooks. Justamente habla de estas aristocracias, pero Ajá. relacionándolas con la antigüedad, ¿no? Entonces llega una parte donde hablan de Tarshish, una ciudad fenicia. Y empieza a hacer como que todo su linkeo de los prefijos y los sufijos y los nombres con todo lo que tiene que ver con la filología, ¿no? Total que Tarshish Ajá. tiene una relación muy grande con Paloma. Con la paloma. Y de hecho hay muchas representaciones así de representaciones de fenicios con niños con palomas o personas con palomas, ¿no? Entonces habla de, bueno, ¿cuáles palomas tenemos aquí? Pues nosotros tenemos la de la paz, la de los cristianos, etcétera. Dice, y el autor dice, bueno, yo no tengo, aquí en este caso pues tampoco hay como más sospecha porque pues sí puedo creer que haya personas que hayan tomado el mismo símbolo como de paz, ¿no? O sea, que hayan usado, Sí. pero pues como estamos hablando de estos compas que son súper expertos en juegos de palabras, pues no tomaría, o sea, algo que podría parecer como inofensivo, pues pasaría acá como algo más sospechoso, ¿no? Sí. Entonces, Tarshish, que es una ciudad principal de Fenicia, con la referencia con palomas. Pero lo interesante de aquí es que, adivina cuál es la palabra que para en latín llamar a las palomas. Columbus, Ah, ¿en serio? como Cristóforos Columbus. Christopher Columbus. Christopher Columbus. Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón, claro, Pero claro. en su idioma natal era Columbus. Los caballeros de... Columbus. Los caballeros de la Colón, paloma, sí, los sí, caballeros sí. de Tarshish, los caballeros fenicios. Knights of Columbus. Simón. Esa es la palabra ok. para... En latín, pues ahí está, lo pueden buscar. Sí. Digo, pues ahí lo pueden buscar. Claro. Está en latín la palabra para paloma es Columbus, como Don Cristóbal Colón. Simón, es muy interesante, ¿no? Muy, Sí. muy interesante. Sí, sí, está interesante. ¿eh? Muy, Qué muy locochón. interesante, Simón. Y ese es mi algo interesante. Muy bien, está bueno, ¿eh? La neta está Sí, bueno. sí, Pues sí, vámonos está a las interesante. recomendaciones. Yo quiero recomendar porque justo me apareció como un pequeño fragmento de una película del 2012 que se llama Detachment. No sé, ¿alguna vez llegaron a ver la película de No. Detachment? Está No. buenísima, Indiferencia en español, película de 2012 dirigida por Tony Kaye. Aquí actúa el... ¿Cómo se llama el actor del pianista? El que es Adrien Brody. neofenicio también. Adrien Brody. Adrien Brody, exactamente. Actúa súper bien en esta película. Bueno, es muy buen actor. Pero esta película me parece muy buena. Creo que tiene un buen contenido crítico. Realmente la premisa va de un maestro sustituto que llega a una escuela muy conflictiva en donde pues obviamente van jóvenes con muchos conflictos sociales, ¿no? O sea, sabes, de padres que los abandonaron o donde fueron violentados. Sabes, como una escuela donde hay muchos problemas juveniles. Simón. Y hay bullying, hay varias cosas fuertes en esa escuela. Y él llega como maestro sustituto y a diferencia de todos los otros maestros, él empieza a inculcarles pensamiento crítico a sus estudiantes. Entonces
Entonces como que entabla una relación muy profunda con sus estudiantes y les da herramientas de vida como para que puedan sobrellevar y superar como sus condiciones, para que no rompan con limitaciones mentales y puedan elevar su autoestima, o sea, que no sé, o sea, menciona también como un poquito, critica justamente el pensamiento que las élites les dan de comer a los jóvenes, así como, a mí me pareció impresionante porque ya ni me acordaba, te digo, vi como ese fragmento y dije, no manches, está súper poderoso, un speech que se avienta en clase, haciendo el análisis como de 2 palabras, para decirles que ellos tienen que crear su propio criterio, que tienen que generar sus propias creencias, ¿Cómo que se llama? no puede, detachment. Es súper emocional la película, es súper fuerte. A mí así pues, con el nudo en la garganta cada que la vi, es buenísima. Muy buena, la actuación es espectacular, es fuerte. Digo, no todo termina siendo color de rosa. Deja muchas enseñanzas, pero ese pequeño fragmento en donde así como habla del pensamiento crítico, dije, no manches, está súper fuerte, güey. Porque es una crítica básicamente como a las élites. The Attachment. Y dije, bueno, pues yo no sé cómo salió por ahí, ¿no? O sea, digo, también quien quita que pues es parte de la Composición producción y controlada. todo. Que no tuvo tanto punch esa peli, o sea, en realidad no es así como de mega blockbuster ni nada, ¿no? Pero buenísima la película. Y ahí también encontré una canción de... ¿cómo Julio, se que se llama Gangsta's Paradise. No. Es una canción buenísima que ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero está chingona, creen en mí. Que sale al final, se llama... ¿cómo se llama esta canción? Se me olvidó, güey. Rayos, se me olvidó, pero es una canción hermosísima, también súper emocional. Bueno, salen los créditos, ya ustedes disculparán porque es una segunda recomendación, no recomendación, porque en realidad no dije absolutamente nada de esta canción, más que está muy buena, pero la van a ver al final de los créditos. Es que ahorita digo, ando cansado y como que no me funciona. Inocente pobre amigo de Juan Gabriel. No hago conexiones neuronales adecuadas en este momento, pero a ver si lo recupero. No, ya olvídalo. Búsquenla, pues ahí está en los créditos de la película, está buenísima esta canción. No en los créditos, creo que es durante la película y en los créditos también. Nice. Pero bueno, el Detachment, película del 2012, está buenísima. Nice, súper bien. O Indiferencia. Mi recomendación es un fotógrafo que se llama Ogata Okaro. Ogata_Okaro en Instagram. Es un fotógrafo japonés en blanco y negro y me gusta mucho su expresionismo, como que retrata, pues es especialista en blanco y negro y retrata como que congela ciertos aspectos de la interacción de las personas con su entorno, que se me hace muy interesante. Ogata_Okaro en Instagram. Vientos. Pues bueno, vámonos despidiendo ahora sí. Antes de irnos, como siempre, les recordamos a nuestra amada audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, etc. Síganos en todas las redes sociales como AmorFatiMX. Y no se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado en Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen oportunidad de apoyarnos económicamente con algún donativo, le agradecemos de todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de lujo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan hasta este momento. Muchas gracias. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.